muy extensas, que son las ecorregiones del Perú, el primer tema. El segundo tema es las áreas naturales protegidas, las llamadas ANPs, áreas naturales protegidas. Y el tercer tema, alumnos, es la biodiversidad, ¿correcto? La biodiversidad. También conocido como simplemente la diversidad biológica, ¿correcto? Entonces tenemos acá, hoy alumnos, tenemos tres temáticas jóvenes. Las áreas naturales protegidas, que va a ser el tercer punto. Tenemos alumnos la biodiversidad y las ecorregiones del Perú, ¿correcto? Las ecorregiones del Perú. ¿Listo? Entonces, vamos primer punto, a identificar cuáles son los temas, cuáles son los correspondientes capítulos de cada una de las preguntas, las 10 de la guía de clase, y luego las 10 restantes de la práctica para el alumno, ¿correcto? Listo, entonces ya con la guía de clase y la práctica para el alumno a la mano, me indicas la primera pregunta de la guía de clase. ¿Qué tema es, alumnos? ¿Ecorregiones, biodiversidad o ANPs? Hablan de los aguajales, hablan alumnos de la Amazonía, hablan alumnos de especies. Profesor, a ver. Si me dicen aguajales, donde empieza la palmera, el aguaje, hablan de la Amazonía peruana, te están hablando de la biodiversidad del lugar, de la biodiversidad de ese lugar, ¿correcto? Bio número 1, entonces, biodiversidad, ¿de acuerdo? La pregunta número 1 es de biodiversidad. La pregunta número 2 dice sobre el páramo. ¿Qué tema es la pregunta número 2, alumnos de Repaso San Marcos? Si te hablan del páramo, ¿es ANPs, biodiversidad o ecorregiones? A ver, son acá 20 alumnos, es las ecorregiones del Perú, ¿correcto? La pregunta número 2 es de ecorregiones. La pregunta número 3, te hablan del bosque tropical amazónico, te hablan alumno de la Puna y los Altos Andes, de la serranía esteparia, de la selva baja. La pregunta 3, alumnos, es de ecorregiones. La número 3 también es de ecorregiones. Entonces, recapitulando, la 1 de biodiversidad, la número 2, alumnos de ecorregiones, la pregunta número 3 también de ecorregiones. Vamos con la pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Cuál es la temática de la pregunta número 4? Te hablan de Bahuaja-Sonene, de Cutervo, que son parques nacionales, de Ichicat-Muja y Anachaga-Chemillén, que son parques nacionales. ¿Cuál es el tema? Ecorregiones, biodiversidad o ANPs. ANPs, áreas naturales protegidas. Pregunta 4, áreas naturales protegidas. La pregunta 5 hablan sobre santuarios nacionales. Santuarios nacionales. Entonces el tema vuelve a ser ANPs, áreas naturales protegidas. La pregunta número 6, alumnos hablan del convenio de diversidad biológica. El convenio de la diversidad biológica. Entonces, alumnos, acá el tema es sobre biodiversidad, ¿correcto? Biodiversidad. Pregunta número 7. ¿Qué tema es? Profe, el convenio de la diversidad biológica. Vuelve otra vez, alumnos, el tema a ser de biodiversidad. La pregunta número 7, otra vez biodiversidad. Pregunta número 8. Las reservas de biosfera. ¿En qué tema se ve las reservas de biosfera? La pregunta número 8 se ve en ANPs, áreas naturales protegidas. La pregunta número 9. Alumnos. ¿Sobre qué tema va a ser? Profe, mire usted, te hablan de otra vez las ANPs, áreas naturales protegidas. Y la pregunta número 10 de la guía de clase
La pregunta número 10 de la guía de clase, ¿sobre qué tema están refiriéndose, jóvenes? Es de biodiversidad. Biodiversidad. Muy bien, biodiversidad. Vamos a revisar las preguntas de la práctica para el alumno. La número 1, ¿qué tema es? Te hablan de santuarios nacionales, de reservas nacionales, de parques nacionales, de santuarios históricos. El tema es ANPs, áreas naturales protegidas. La pregunta número 2, mira las alternativas nada más. Bosque tropical amazónico, sabana de palmeras, bosque seco ecuatorial, desierto del Pacífico. ¿Qué tema es, Salón? Muy bien. Ecorregiones del Perú. Vuelve a aparecer entonces, repaso, ecorregiones en la temática, en este caso de la práctica para el alumno. La siguiente, alumnos, la siguiente. La 3, hablan de la sabana de palmeras. Ya pues, profe, si hablan de la sabana de palmeras, si se refieren a la sabana de palmeras, entonces el tema es ecorregiones, jóvenes, ecorregiones del Perú, ¿está bien? Ecorregiones. Vamos, seguimos. La 4, hablan de la sabana de palmeras, del bosque seco ecuatorial, se refieren alumnos al desierto del Pacífico y el bosque tropical amazónico. Otra vez el tema es de ecorregiones del Perú, ¿correcto? La pregunta número 4, otra vez de ecorregiones. A ver, jóvenes, la número 5. Hablan de la Reserva Nacional de Pampa Galeras, hablan alumnos del Parque Nacional, hablan de los cotos de caza, se refieren alumnos a, luego los cotos de caza tenemos a los bosques de protección. Uy, profe, entonces está fácil, pues el tema es ANPs, áreas naturales protegidas, ¿está bien? La pregunta número 6. Hablan otra vez de un parque nacional. Ya está, profe, si hablan de un parque nacional, entonces la respuesta, alumno, tiene que ser ANPs, áreas naturales protegidas, ¿correcto? Áreas naturales protegidas, ANPs. La pregunta, alumnos, número 7. La Reserva Nacional de Pampa Galera, sí, esa donde se protege a las vicunitas en Ayacucho, es el tema ANPs. El tema es, otra vez, profesor, ANPs, ¿correcto? La pregunta número 8. Profesor, si hablan de las alternativas de la Puna y Altos Andes, Serranía Esteparia, la Sabana de Palmeras, el tema es ecorregiones. Excelente, ecorregiones del Perú. Las ecorregiones del Perú. Vamos con la pregunta número 9, repaso. Dice, reserva paisajística, refugio de vida silvestre, coto de caza y reserva comunal. ¿Cuál es el tema, jóvenes? ANPs, áreas naturales protegidas. Áreas naturales protegidas. ANPs, ¿correcto? La pregunta, alumnos, número 9. Y la pregunta número 10, salón número 10, hablan sobre la excelente, la biodiversidad. La biodiversidad, ¿correcto? La biodiversidad. Listo. Vamos entonces, alumnos, a ir presentando la sesión del día de hoy. Ahora nos toca desarrollar, reitero, los tres temas que acabamos de revisar ahí en nuestra guía de clase y nuestras preguntas de la práctica para el alumno, que son las ecorregiones del Perú, 1, la biodiversidad, número 2, y las ANPs, las áreas naturales protegidas, que es la número 3, ¿correcto? Me ayuda, por favor, si se puede ya observar en la pantalla la presentación de la diapositiva de carátula de esta nueva semana. Excelente, muy bien, jóvenes, muy bien, excelente. Profe, algo de lo que ha ocurrido
profesor, dentro del mar peruano, ¿podría venir relacionado con ecorregiones? Sí. ¿Podría venir, profesor, relacionado con la biodiversidad? También, alumnos. ¿O podría venir, profesor, con lo relacionado con las ANPs? También, alumnos. Así que lo que ya mencionamos la semana anterior, que fue la contaminación, ¿te acuerdas? La contaminación petrolera, contaminación del agua por química orgánica, por hidrocarburos que ha ocurrido en el mar de Ventanilla, puede venir relacionado con ecorregiones o puede venir relacionado con las biodiversidad o relacionado con las áreas naturales protegidas, ¿correcto? Con las ANPs. Así que mucho cuidado con lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Como siempre lo he indicado, San Marcos jamás deja de preguntar cuestiones relacionadas con la actualidad de nuestro país. Mucho menos algo tan gravísimo como lo acontecido en el mar de Oro. Listo. Profe, ¿qué son las ecorregiones? Bueno, esta es una nueva división, ¿no? Esta es una división que en el año de 1985 plantea quien tienes ahí en pantalla. Ecorregiones, profesor, sí, la división ecológica planteada por el doctor Antonio Brag, y que es otra división adicional a las ya clásicas divisiones, como por ejemplo, mira, costa, sierra y selva, invasor español, 0 a 500 metros costa, 12% del área nacional. De 500 a 6.768 metros la sierra, 32% del área nacional. Y desde los 1.000 hasta los 80 metros la selva, 56% del Perú. Costa peruana, color amarillo, sierra peruana, color marrón, selva peruana, color verde. Esa división, profesor, ¿de qué manera se desarrolla? De forma longitudinal. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, con usted ya conversamos en relieve peruano que lo longitudinal hace alusión al recorrido de norte a sur o viceversa de un cuerpo. Si te percatas en la pantalla, la división de los españoles, los invasores españoles, es de arriba hacia abajo. ¿No ves de que es bien alargado? De arriba hacia abajo, de norte a sur la costa, de arriba hacia abajo, a norte a sur la sierra y de arriba hacia abajo, a norte a sur la selva o viceversa. Eso es recorrido longitudinal. El recorrido longitudinal es el tomado en cuenta en base a la altitud por los invasores españoles allá por el siglo XVI, para decir simplistamente que el Perú tiene costa, sierra y selva. Pero luego viene otra división en 1941, que espero que te acuerdes. Es una división transversal. ¿Por qué, profesor? Porque la división del Perú ya no es de norte a sur o viceversa, sino de oeste a este o viceversa. Esa división transversal es en base a la altitud principalmente, a la altitud de la cordillera de los Andes. ¿Y en quién recae, profesor? En la figura de este personaje, Salón, que dijo que el Perú tenía de 0 a 500 metros Chala, y en la sierra vienen las transformaciones, desde 500 a 2.300 metros Yunga, de 2.300 a 3.500 metros Quechua, de 3.500 a 4.000 metros Suni, de 4.000 a 4.800 metros La Puna, y de 4.800 a 6.768 metros la Janca o cordillera. Esa es la sierra peruana. Mientras que la selva de 1.000 a 400 metros Rupa Rupa o selva alta y de 400 a 80 metros la Omagua o selva baja. Pregunta, jóvenes, ¿quién es el autor de esa división de las 8 regiones naturales del Perú? Que como factor principal tiene a la altitud, también lo conocen como los 8 pisos altitudinales del Perú. A ver, su respuesta en el chat. ¿Quién es el autor de las 8 regiones naturales del Perú? O también llamado los 8 pisos altitudinales de nuestro país. El huanuqueño, el gran sabio geógrafo peruano, Javier Pulgar Vidal, creador de las 8 regiones naturales del Perú, allá por 1941. Si te das cuenta, reitero, la división de Pulgar Vidal ya no es longitudinal en base a la altitud como los españoles decían, sino transversal, una división transversal, ¿correcto? Una división transversal. Y luego, profesor, viene la división que en 1985 plantea el biólogo Antonio Brag Eg, oriundo del departamento de Huánuco. Brag lanza críticas a la división hecha por los españoles y a la división hecha por Pulgar Vidal. ¿Por qué, profesor?
Porque el señor Braga, alumnos, señala que la división de los españoles y de Javier Pulgar Vidal no se consideraba el mar, no se consideraba el océano. Profesor, ¿verdad? No, ahí no aparece el océano, no. Lo incluían dentro de la costa, a la flora, la fauna y el paisaje natural del mar peruano, o mar de Grau, o el océano Pacífico peruano. O sea, profesor, que el mar era una continuidad de la costa, según los españoles, o una prolongación de la Chala, según Pulgar Vidal, sí. Y cuando viene Bragg dice, está mal, porque la razón principal para la existencia de vida en una zona continental es la disponibilidad de agua. Pero la razón principal para la presencia de vida en el agua no va a ser otra vez el agua, pues. Y entonces, profesor, ¿cuál es la causa principal para la presencia de vida en las masas de agua? En las masas de agua es la luz del sol, para el proceso de la fotosíntesis. Por esa razón que el señor Antonio Bragg decía de que en nuestro mar deberíamos tener en cuenta una división natural distinta, diferenciada, separada de las zonas continentales. Más aún porque nuestro mar es privilegiado en el número alumnos de corrientes alumnos, corrientes marinas. Privilegiado, profesor, en el número de corrientes marinas, sí, privilegiado en el número de corrientes marinas. Por esa causa, profe, que vamos a tener 12 ecorregiones en el mar, observa, mar tropical y mar frío en la corriente peruana. Esa, alumnos, es una diferencia entre la división de Pulgar Vidal y la división de los españoles. En la región, alumnos, costa, de acuerdo al criterio español, hay 13 ecorregiones, el bosque seco ecuatorial, el bosque tropical del Pacífico y el desierto del Pacífico. En la sierra tenemos a la serranía esteparia, al páramo y la puna y los altos Andes. Y en la selva tenemos 13 ecorregiones más, en la selva alto Yungas, la selva baja o bosque tropical amazónico y la sabana de palmeras o chaqueña. O sea, tenemos 13 ecorregiones en la selva, 13 ecorregiones en la sierra, 13 ecorregiones en la costa y solamente 2 en el mar, debido a la presencia de las 2 corrientes marinas más importantes. En el mar tropical, la corriente del Niño de aguas cálidas, y en el mar frío, la corriente peruana de aguas frías. Profesor Antonio Bragg, entonces, fue el famoso biólogo, bueno, primero docente de carrera, luego biólogo, doctor en ciencias naturales, que establece esta nueva división de nuestro Perú. El señor Antonio Bragg, alumnos, determina esta división dándole una nueva clasificación a nuestra patria en base justamente, alumnos, a estas divisiones solamente ecológicas. ¿Por qué, profesor, solamente ecológicas? Porque este personaje, alumnos, que fue incluso ministro del Ambiente, la primera autoridad, alumnos, del Ministerio del Ambiente. Profesor, el Ministerio del Ambiente, sí, el Ministerio del Ambiente, alumnos, ese ministerio que se crea allá por mayo del año 2008, mayo del 2008, durante el segundo gobierno de Alan García. Y ese Ministerio del Ambiente es el responsable de la gestión de las políticas medioambientales y la supervisión y la fiscalización de la no contaminación del medio natural de nuestro país por parte de las empresas en las actividades económicas. Se encarga también de fiscalizarlas y sancionarlas. El Ministerio del Ambiente, alumnos, el Ministerio del Ambiente, o simplemente MINAM, se creó recién en el Perú en el año 2008. Antes del año 2008, el Ministerio del Ambiente solamente era una oficina que pertenecía al Ministerio de Agricultura y Riego, en ese momento conocido como la CONAM, la Comisión Nacional del Ambiente. Recién en el 2008, a pesar de que el Perú es un país que tiene una excepcional diversidad biológica, una extraordinaria variedad de flora y de fauna con récords mundiales notables para destacar en nuestro territorio, recién en el 2008, el Perú se pone las pilas para crear un organismo, un ministerio especializado en la protección del medio natural, en el 2008. Profe, ¿por qué? Recién en el 2008. Recién en el 2008 nos dimos cuenta que somos megadiversos. No, fue por una cuestión simplemente económica, jóvenes. Te explico. En el año 2007, a nosotros nos presenta un informe, bueno, al mundo, se presenta un informe dado por el IPCC. Profesor, IPCC, sí, el IPCC, alumnos, IPCC. Voy a colocarlo acá en el chat. Significa el Panel Intergubernamental
para el cambio climático. Para el cambio climático, que es una reunión de centenas de científicos que publican alumnos bibliografías que se encargan de compilar toda la bibliografía referente al calentamiento global y las consecuencias del calentamiento global, ¿correcto? Ese panel intergubernamental sobre el cambio climático reporta sus informes que elabora al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial, ¿correcto? IPCC, Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. En uno de los informes que elabora el panel intergubernamental y que publica en el 2007, señala que el cambio climático a nivel mundial se va a sentir desde el año 2007 contando 10 años para adelante. Desde el año 2007 contando 10 años para adelante. ¿Correcto? O sea, en el 2017. En el 2017. Y algunos países que van a verse afectados seriamente son aquellos países que están en las zonas polares, que tienen mucha presencia de hielos glaciares por el derretimiento. Otros países que se van a verse afectados van a ser aquellos que están, profesor, países de zonas polares, norte de Rusia, norte de Canadá, Groenlandia, colonia danesa, el norte europeo, Alaska, Estados Unidos. Y otros países que se van a ver afectados van a ser territorios que están a poca elevación por encima del nivel del mar. Hablamos de los Países Bajos, hablamos de Maldivas, hablamos de islas en Oceanía como países, Nauru, Tuvalu, Vanuatu, podrían verse inundados en sus zonas litorales por el aumento del nivel del mar al derretirse los glaciares. ¿Correcto? Uno de los países cercanos al Ecuador que se vería más afectados, un país tropical cercano al Ecuador que se vería afectado, sería este que tiene la mayor cantidad de glaciares en la zona tropical mundial. Profe, país con la mayor cantidad de glaciares en la zona tropical mundial. ¿Cuáles alumnos de ese país? País con la mayor cantidad de glaciares en la zona tropical mundial. Profe, usted me dijo que tenemos al Huascarán y a la Cordillera Blanca, que son la montaña y la cordillera tropical más alta del mundo, ¿sí? Entonces la respuesta, alumnos, es Perú. Brasil ni siquiera tiene hielo. ¿Por qué se vería afectado? Profesor, Perú entonces va a ser el país tropical con la mayor cantidad de afectaciones, glaciares de alta montaña tropicales en la zona calurosa del mundo. Por esa causa, profe, de que recién en el año 2008 el Perú crea el Ministerio del Ambiente porque le avisaron el año anterior que si no tomaba precauciones iba a verse afectado en gran medida por el calentamiento global, el derretimiento de los glaciares, el cambio climático. Por eso recién creamos en el 2008 el Ministerio del Ambiente. Y la primera autoridad que fue alumnos, que fue designada ministro del Ambiente, fue a quien tienes ahí en pantalla, ¿no? Al doctor Antonio Brac, reconocido alumno, reconocido personaje de las ciencias naturales de nuestro Perú, de nuestro país. Y este señor Antonio Brac elabora ya con alumnos una bibliografía tremenda a sus espaldas, con una gran cantidad de alumnos de cooperación internacional, estudios de posgrado, incluso maestrías, doctorados en el Perú y en el extranjero. Antonio Brac, consultor a alumnos de diversas carteras ministeriales, es declarado o es designado por García Alan en el año 2008 el primer ministro del Ambiente, hasta el año 2011 en el que sale García. Brac lastimosamente muere a temprana edad, 74 años si no me equivoco, en el año 2014. Y con él termina pues los estudios de estas ecorregiones de nuestro Perú. Profe, ¿y en qué factores se basa Antonio Brac para hablar de las ecorregiones? Factores geográficos relacionados con la ubicación del territorio. Muy sencillo, jóvenes. Primero, la ubicación latitudinal. ¿Qué es la ubicación latitudinal? La cercanía del Perú al Ecuador. Perú está en una zona cercana al Ecuador, o sea, es un país de baja latitud. Y por país de baja latitud debería ser todo tropical. Segundo, la altitud de la Gran Cordillera de los Andes. Profesor, la altitud de la Cordillera de los Andes, sí, la altitud de la Gran Cordillera de los Andes. Profe, ¿y por qué es importante la altitud de la Cordillera de los Andes? Porque nos ayuda a formar lo que conocemos con el nombre de los pisos altitudinales. Los pisos altitudinales nos ayuda a formar algo conocido como la gradiente térmica vertical. ¿Qué es eso, profesor? Que a más altitud hay menos temperatura. El descenso de la temperatura con el incremento de la altitud. Gracias a la altitud de la Cordillera de los Andes,
tenemos la mayor diversidad climática a nivel mundial. Tenemos, siendo un país tropical cercano al Ecuador, climas tropicales, climas templados y climas polares. Por esa razón, una gran cantidad de alumnos de glaciares. Profe, pero aparte de la altitud, tenemos al mar peruano. Un mar peruano, profesor, con presencia de un sistema de corrientes marinas, de las cuales dos son importantes. Hay 5 corrientes marinas en nuestro mar. La corriente contracorriente peruana, la corriente oceánica, la corriente profunda y las dos más importantes, la corriente del Niño de aguas cálidas, mar tropical, y la corriente peruana de aguas frías, mar frío, en la corriente peruana. Profe, o sea que hablamos del mar peruano, de la cordillera de los Andes y la latitud, sí. Esa es otra crítica que hizo el señor Antonio Brac a la creación de las 8 regiones de Pulgar Vidal. Pulgar Vidal nunca habló nunca le dio la importancia debida a la latitud. O sea, para el señor Javier Pulgar Vidal, el creador de las 8 regiones naturales del Perú, lo más importante, lo básico para crear las 8 regiones naturales era la altitud. Todo se basaba, jóvenes, en la altitud, en la elevación de la cordillera de los Andes. Cosa que no estaba mal, ¿no? Pero el Perú es un país megadiverso, de excepcional diversidad biológica. También alumnos por la presencia alumnos de la altitud y de la baja latitud, algo trascendental. Profe, otra consulta sobre los factores geográficos, o sea, tienen que ver con la localización del territorio peruano, así es. Y los factores ecológicos, estos están relacionados con las interacciones dentro del ambiente. Una ecorregión, alumnos, escucha la definición, ¿eh? Una ecorregión es aquel espacio en el que factores medioambientales, como es el caso del clima, como es el caso de la hidrología, el agua, como es el caso del suelo, la flora y la fauna, están en estrecha interrelación. ¿Te acuerdas que el clima, alumno, que la hidrografía son recursos naturales abióticos? O sea, vendrían a ser, jóvenes, elementos del biotopo. Mientras que la flora y la fauna son recursos naturales bióticos, o sea, formarían parte de la biocenosis o la comunidad biótica. Mientras que el suelo es el único recurso mixto semi-renovable que está formado por materia orgánica y materia inorgánica, elementos con vida y sin vida. Por lo tanto, todo eso formaría interacciones en el ecosistema. Es decir, las ecorregiones del Perú son las grandes divisiones ecosistémicas que hizo Antonio Brac para el territorio peruano. Son los ecosistemas del Perú, según la visión de Antonio Brac. El clima, el suelo, la flora, la fauna y la hidrografía son trascendentales para la división de las ecorregiones. Profesores, ¿qué es el clima? El estado promedio de la atmósfera de un lugar a lo largo de al menos 30 años. En el caso mundial, en el año 1918, el meteorólogo ruso de origen alemán llamado Vladimir Köppen elabora una clasificación climática de 12 grandes grupos, unidades climáticas a nivel mundial, en base a la distribución de la vegetación. En el año de 1985, el Instituto Nacional de Recursos Naturales, el desaparecido INRENA, adapta la clasificación de Köppen a nuestra realidad, señalando que de los 12 climas del mundo, el Perú tiene 8 de los mismos. La hidrografía es importante porque, alumnos, la hidrografía es la distribución de las masas de agua. Aguas intercontinentales, como es el caso de los océanos y los mares, ecorregiones marinas, y aguas continentales de los ríos y de los lagos. Asimismo, profesor, el clima forma el agua y el clima y el agua forman el suelo, la capa externa de la corteza terrestre, recurso semirenovable, conformado por materia orgánica y materia inorgánica que brinda nutrientes para el desarrollo de la vegetación, o sea, el desarrollo, alumnos, de la flora. Y la flora, alumnos, inicia la cadena alimenticia, y esa cadena alimenticia, alumnos, ayuda en la llegada de la fauna, herbívoros, carnívoros, descomponedores, y se completa los elementos bióticos y abióticos interactuando en el ambiente, factores ecológicos. Profe, ¿cuáles son las 11 ecorregiones del Perú? 12 ecorregiones en el mar. El mar tropical, Tumbes y Piura, y el mar frío de la corriente peruana desde el sur de Piura hasta el departamento de Tacna. ¿Listo? 12 ecorregiones en el mar, por las 2 corrientes marinas más importantes. 13 ecorregiones en la costa, la más pequeñita de todas. En Tumbes, el bosque tropical del Pacífico, la más pequeña en el Perú. El bosque seco ecuatorial que abarca Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. Y el desierto del Pacífico que se va desde el sur de Piura hasta el departamento de Tacna.
Tres ecorregiones en el mar. El bosque tropical del Pacífico, de 0 a 1000 metros de elevación, el bosque seco ecuatorial de 0 a 2800 metros de altitud y el desierto del Pacífico de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar. En la sierra, desde los 1000 hasta los 3800 metros de altitud, tenemos a la serranía esteparia, que abarca desde el Departamento de la Libertad hasta alumnos a Argentina y Chile. Luego tenemos alumnos a la Puna y los Altos Andes, que es la ecorregión más alta de nuestro país, entre los 3.800 y los 5.200 metros de elevación. Es la ecorregión alumnos más elevada, es la ecorregión alumnos también más fría. Y no olvidar, jóvenes, no olvidar, alumnos, entre los 3.500 y 5.200 metros de elevación, tenemos al páramo. Profesor, muy parecido a la Puna y los Altos Andes, sí, pero la Puna y los Altos Andes va desde el sur de Piura, el Abre Porcuya, hasta Argentina y Chile, mientras que el páramo va desde el Abre Porcuya al norte hasta Venezuela. Es decir, profesor, profe, que las ecorregiones, la Puna y los Altos Andes y el páramo son muy parecidas en la frialdad, sí, solamente que la Puna y los Altos Andes es más seca, el páramo es más húmedo porque el páramo está más cerca del Ecuador. Mientras que Piura y Cajamarca nada más está el páramo, por si acaso. En la selva tenemos a 12 ecorregiones, la selva alta, a las 13 ecorregiones, la selva alta o Yungas, que es, alumnos, la zona más lluviosa del Perú, en la parte oriental de los Andes, la selva baja o bosque tropical amazónico, profesor, y la selva alta va de ¿cuánto? De 3.800 a 800 metros de elevación. La selva baja va de 800 metros a 80 metros de altitud. Es la región, alumnos, más extensa, más calurosa, más biodiversa. Mientras que en la parte oriental de Madre de Dios y una partecita de Puno, encontramos a 400 metros de elevación a la sabana de palmeras o la región chaqueña. Observen, alumnos, vamos a hablar ahí, miren salón, vamos a hablar de bosque, bioma. Vamos a hablar, alumnos, de selva, que es un tipo de bioma. Vamos a hablar, alumnos, de sabana, que es un tipo de bioma, de desierto, que es un tipo de bioma, de esteparia, estepa o pradera, que es otro tipo de bioma. O sea, vamos a hablar de grandes divisiones ecológicas en nuestro país. Vamos, profesor, con el mar tropical. El mar tropical, alumnos, es la ecorregión que se localiza entre la frontera con Ecuador, entre los departamentos de Piura y Tumbes. Se extiende desde los 5 grados latitud sur, península de Illescas en Piura, hasta la península de California, que está en México, allá por América del Norte, península de California de México. Profesor, la península de California no es Estados Unidos, el estado de California es Estados Unidos, la península de California está en México. Ese mar tropical, alumnos, ese mar tropical tiene aguas cálidas de 24 grados Celsius aproximadamente la temperatura, con un color azulado aparentemente. En realidad el agua es transparente, pero parece azul por el reflejo de la zodiosfera. Es una ecorregión donde vamos a encontrar presencia del manglar y algas. El manglar, no te olvides que es una planta halófita, mezcla del agua dulce del río con el agua salada del mar. Y también tenemos, alumnos, a algas. Y en cuanto a la fauna, vamos a localizar a las langostas, al pez espada, al tiburón, a las conchas negras, a la tijereta, al ave fragata, a las tortugas y a peces, alumnos, como el atún, el mero, el perico, el merlín de aguas, alumnos, cálidas. En este mar tropical, jóvenes, encontramos, mira, al pez espada, al toyo, a las conchas negras, al ave fragata. El ave fragata es un ave que cuando va en caída libre puede alcanzar velocidades de 300 kilómetros por hora para poder embestir a los peces que están en la superficie. Tenemos, alumnos, a la grulla, al pez volador, a la raya tapadera, al atún, el cachalote. Esta ecorregión concentra a más de 300 diferentes tipos de peces, más de 300 diferentes variedades de peces encontramos en la ecorregión del mar tropical del Perú. Una tremenda, alumnos, ecorregión. Sin embargo, jóvenes, la ecorregión con más peces no es el mar tropical, sino es la que tenemos a continuación. El mar frío de la corriente peruana. Se localiza desde la península de Illescas en Piura, 5 grados latitud sur, y se extiende hasta los 34 grados de latitud sur Valparaíso, frente a la costa chilena. Profesor, ¿se va hasta Chile? Sí, se va hasta Chile.
Es una de las ecorregiones únicas del Perú, el mar frío de la corriente peruana, porque el Perú solamente lo comparte con Chile. Profe, ¿y qué características tiene el agua del mar? Si la anterior ecorregión, el mar tropical, tiene 22 a 24 grados Celsius de temperatura promedio, la ecorregión, alumnos del mar frío de la corriente peruana, tiene temperaturas de 17 hasta los 19 grados Celsius promedio. Una pregunta, jóvenes, espero que pueda usted responderme. ¿Cuál es, examen de la visión de San Marcos, cuál es la causa principal? ¿Cuál es la causa principal, alumnos? ¿Cuál es la causa principal de las bajas temperaturas de la ecorregión del mar frío de la corriente peruana? ¿Cuál es, alumnos, la causa principal de las bajas temperaturas de la ecorregión del mar frío de la corriente peruana? Profe, ¿por la corriente peruana? No. No es por la corriente peruana, ¿no? No es por la corriente peruana. Y una de las alternativas era por la corriente peruana. Profe, una pregunta. No es por la corriente peruana, no es por la corriente peruana. No es por la corriente peruana. Mal llamada corriente de Humboldt. Y entonces, profesor, a ver si es que el repaso se acuerda. Es por un importante fenómeno de ascenso de aguas frías y de nutrientes desde el fondo del zócalo continental hacia la superficie, generando descenso de la temperatura, o sea, aguas frías, y encima los nutrientes que alimentan a los peces. No puede ser el fenómeno del Niño, si el fenómeno del Niño, alumnos, es un fenómeno de aguas cálidas. Repaso, ¿cómo se llama ese fenómeno de ascenso de aguas frías y nutrientes desde el fondo del zócalo continental hacia la superficie? Alumnos, se llama, correcto, Nicola Arache, se le llama el fenómeno de afloramiento marino. El fenómeno, alumno, de afloramiento marino, alumnos, mucho cuidado, ¿eh? Profesor, una pregunta, profesor. Las aguas frías entonces no son por la corriente peruana, no, señores. La causa principal de la frialdad de las aguas de baja temperatura de la ecorregión del mar frío de la corriente peruana es por el famoso fenómeno de afloramiento, el fenómeno de afloramiento marino, también conocido como el upwelling oceánico. Entonces, profesor, acá lo pongo, el upwelling también se le llama. El fenómeno de afloramiento, alumnos, o el upwelling es el responsable, profe, de las bajas temperaturas de la ecorregión, alumnos, del mar frío de la corriente peruana. Pregunta de examen de admisión, así que hay que tener bastante cuidado. Profe, una pregunta más sobre el mar frío de la corriente peruana. O sea, la causa principal es el fenómeno de afloramiento. Ajá. Profe, ¿y qué tipo de biodiversidad tenemos? Flora, algas y fitoplancton, el microorganismo vegetal que le da, alumnos, la riqueza, que le da la gran cantidad de comida para la abundancia de peces. ¿Qué más, profe? Aparte, alumnos, aparte, jóvenes, aparte, alumnos, no te olvides, aparte de el fitoplancton, también vamos a tener en la fauna a la anchoveta, a la sardina, al bonito, al jurel, a la cojinova, peces. Aves guaneras, guanay, pelícano, piquero, alcatraz, gaviota, lobos marinos, gatos marinos o chungungos, delfines, pingüinos de Humboldt, ballenas, entre otros. Esta es la ecorregión, alumnos, donde vamos a localizar más de 700 diferentes tipos de peces, principalmente la anchoveta, que es el tipo de pez más abundante en el mar peruano y en el océano mundial, delfines, pingüinos de Humboldt, lobos marinos abundantes en la zona de Paracas y en el sur del Perú. Tenemos al gato marino chungungo, a los pelícanos, a los cachalotes, a las ballenas, a las tortugas marinas. Por esa causa, profesor, el Perú es el número 1 en diversidad mundial de peces. No existe país en el mundo que tenga más diversidad de peces de agua continental que el Perú. Primer puesto a nivel planetario en diversidad de peces de agua marina. Más de 1000 variedades.
Y en peces de agua continental también somos el primero con más de 2.000 variedades. Dejamos el mar peruano y nos vamos a la costa. Bosque tropical del Pacífico. El bosque tropical del Pacífico. Vamos acá a colocar, jóvenes. El bosque tropical del Pacífico. Profe, ¿entre cuántos metros se localiza? Vamos a ponerlo por acá. Se localiza entre los 0 y los 1.000 metros. 0 y 1.000 metros sobre el nivel del mar. De 0 a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí está, alumnos, la ecorregión denominada el bosque tropical del Pacífico. Es conocida como la ecorregión menos extensa en el Perú. Se extiende desde las localidades del Cauca y Cotrina en Tumbes hasta la frontera con el Ecuador en Perú. Pero en realidad se prolonga por Ecuador, Colombia, llega hasta Panamá y Costa Rica en América Central. Es la ecorregión donde se rompe la monotonía del paisaje desértico de la costa y observamos árboles como si fuera la selva, tipo el higuerón, el ceibo, el cedro, las orquídeas. Y en cuanto, profesor, a la fauna, encontraremos al cóndor de la selva, al mono coto o mono aullador, al armadillo, al jaguar, a la ardilla de nuca blanca, a las boas, también alumnos, al cocodrilo americano, mejor conocido como el cocodrilo de Tumbes. Ahí está el ceibo, el buitre real, el mono coto, mono aullador, cuyo grito se puede escuchar a más de 5 kilómetros de distancia, y también alumnos, si es un mono que no tiene más de 50 centímetros de alto, y el cocodrilo americano, cocodrilo tumbesino, uno de los pocos cocodrilos en el mundo que pueden sobrepasar los 6 metros de longitud, al igual que el cocodrilo australiano y el cocodrilo, alumnos, del Nilo africano. La chuchupe, el higuerón, el jaguarundí, tenemos a la ardilla, como el ciervo también, también acá encontramos al venado colorado dentro de la ecorregión del bosque tropical del Pacífico, la más pequeña del Perú. Ahora viene, jóvenes, el bosque seco ecuatorial. ¿Qué destacamos, profesor, en el bosque seco ecuatorial? Vamos a colocar acá, salón, la altitud. Si el bosque seco ecuatorial, profesor, se prolonga desde los 0 hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Desde los 0 hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Si el bosque tropical del Pacífico tiene un clima tropical lluvioso, el bosque seco ecuatorial tiene un clima tropical seco, tropical árido, extendiéndose desde la península de Santa Elena en Ecuador a 0 grados 30 minutos latitud sur hasta en la costa peruana hasta los 5 grados latitud sur en la península de Illescas en Piura y en la región, alumnos, de La Libertad hasta los 7 grados 40 minutos latitud sur en la cuenca alta del río Marañón. 7 grados 40 minutos latitud sur, La Libertad. Abarca Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, un pedacito, alumnos, de Cajamarca. Esta ecorregión, profesor, presenta zonas de sequedad, presencia de algarrobos, de guayacanes, de ceibos, correcto, y también, alumnos, al venado colorado, al oso hormiguero, al oso de anteojos, al gato montés, a la iguana. Vamos acá, muchachos, a aclarar algo fundamental. ¿Qué cosa, profe? En la región, alumnos, del bosque seco ecuatorial, en la ecorregión, alumnos, del bosque seco ecuatorial, mira la pregunta número 3, enunciado 3 en Romanos de la guía de clase. En el bosque seco ecuatorial se localizan los jagüeyes. Jagüeyes, profesor, sí. Profe, ¿qué son los jagüeyes? Los jagüeyes, alumnos, son masas de agua temporales, alumnos, temporales, formadas por intensas precipitaciones en el verano, en esta ecorregión árida desértica. Profesor, masas de agua temporales, sí, masas de agua, alumnos, temporales. Profe, ¿y los jagüeyes, disculpe, vendrían a ser como oasis? Sí, pero la diferencia está, alumnos, en que los oasis son masas de agua permanentes. Son masas de agua, alumnos, permanentes. Todo el año tenemos oasis en las zonas desérticas,
debido a que los oasis se forman por filtración de agua subterránea, mientras que los Hawaiis son masas de agua temporales solamente en el verano, formados por los Hawaiis por precipitaciones intensas. O sea, profesor, que tenemos acá en el Perú, tenemos acá alumnos en nuestro país, observa acá, los oasis son formaciones de agua en desiertos, similar a los Hawaiis, pero por filtración de agua subterránea, por filtración de agua freática, agua, alumnos del subsuelo, en desiertos de forma permanente, de forma anual, o sea, todos los 365 días del año vamos a encontrar alumnos, vamos a encontrar oasis, mientras que los Hawaiis, reitero, son formaciones, son masas de agua que se producen también en los desiertos, pero por filtración de agua subterránea de forma permanente, de forma continua, los 365 días del año. Profe, entonces en el desierto del Pacífico tenemos más oasis y en el bosque seco ecuatorial tenemos más Hawaiis. Miren ustedes el algarrobo, característico árbol de zonas áridas del bosque seco ecuatorial. Tenemos al venado colorado, al oso hormiguero, tenemos a la pava aliblanca, un ave que se creyó extinta del Perú, pero que volvió a aparecer luego, antes del inicio de la Guerra del Pacífico, se había extinguido o no se veía en el Perú, y vuelve a aparecer en 1980. La pava aliblanca, alumnos, es una de las especies amenazadas en nuestro territorio, conmemoradas en esas monedas de un sol, en la colección numismática del BCR. Ahí tenemos algunas ediciones de la pava aliblanca. También tenemos al cóndor andino, al cóndor real, al pacaso, a la iguana gigante, al chilalo, conocido como el pájaro carpintero, porque elabora justamente con el barro que recopila y con su saliva va elaborando sus casitas donde va a residir en los árboles, al gran pájaro carpintero, un ave tremenda, alumnos, porque constantemente está golpeando el árbol, pero no sufre ningún tipo de daño porque la cantidad de líquido que aísla su cerebro de la masa craneal es mucho mayor al resto de seres vivos, y por eso que, a diferencia de nosotros, que si tenemos un golpe en la cabeza vamos a quedarnos mareados, el pájaro carpintero todo el día está golpeando y moviendo su cerebro y no tiene ningún tipo de efectos contraproducentes a su salud. Tenemos a la culebra del sol, tenemos también acá, alumnos, a un plantígrado, un pobre oso que está desapareciendo en el Perú porque lo matan para sacarle las uñas, que es el oso de anteojos. Profe, ahora nos vamos a la ecorregión número 3 en la costa peruana. Atención, salón, el desierto del Pacífico. Una aclaración, salón, una aclaración, chicos y chicas. Yo he visto material, preguntas, en las que colocan preguntas en la competencia, que de repente acá algunos tienen materiales adicionales, complementando su preparación de otras academias o de la PRE. He visto alumnos, no en la PRE, pero sí en otras academias, en la que colocan esta pregunta: la ecorregión más poblada del Perú, le han puesto. Profesor, la ecorregión más poblada. El desierto del Pacífico, alumnos, es la ecorregión que se extiende, mira la localización, de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Desde el sur de Piura, península de Illesca, 5 grados latitud sur, hasta el territorio de Chile, al centro de Chile, 27 grados de latitud sur. ¿Correcto? Esta ecorregión, jóvenes del desierto del Pacífico, presenta lagunas, pantanos, presenta oasis, presenta su clima subtropical árido o árido subtropical, a diferencia del bosque tropical del Pacífico, que es un clima tropical húmedo, o el bosque seco ecuatorial, que es un clima, alumnos, es un clima árido tropical. La ecorregión del bosque del desierto del Pacífico es subtropical árido. Y la presencia de gramadales, de juncos, de lomas, de flor de amancaes, de cactus, de totora, es característico. Tenemos fauna, está la lechuza, el murciélago, el zorro, la comadreja, las lagartijas, el jergón costeño, los gallinazos, los camarones de río. Pero, escucha bien, le ponen ecorregión más poblada de desierto del Pacífico, la clave. Nadie discute que en la ecorregión del desierto del Pacífico, mire el mapa, ¿no? Ahí está la ciudad de Lima, ahí está la ciudad de Trujillo. Lima la más poblada, Trujillo la tercera más poblada, Chiclayo
la cuarta más poblada. Nadie discute que la región, que el desierto del Pacífico sea la zona más poblada. Pero jóvenes, en ninguna línea del libro Ecología del Perú, donde se presenta las ecorregiones del Perú, un libro de más de 400 páginas, porque lo que estamos acá presentando es un resumen del libro de Antonio Brac, en ninguna línea de ese libro de más de 4 centenares de páginas, Brac habla de que la ecorregión del desierto del Pacífico sea la más poblada. En ninguna de esas páginas, Brac habla del factor hombre como uno de los factores que sustentan la formación de las ecorregiones. La división de Pulgar Vidal de las 8 regiones, esa sí es una clasificación geográfica porque habla de cuestiones naturales y cuestiones humanas como actividades económicas. Acá estás viendo que en ningún momento te estoy mencionando actividades económicas, en ningún momento te estoy mencionando ciudades, en ningún momento te estoy mencionando nombre de poblador. Todo es, alumnos, naturaleza. ¿Cuáles fueron, profesor, los factores que mencionó? Geográficos: baja latitud, altitud de la cordillera, corrientes marinas cálidas y frías, naturaleza. Y en los factores ecológicos: clima, hidrología, suelo, flora, fauna, naturaleza. O sea, si tú encuentras preguntas donde dicen la ecorregión más poblada es el desierto del Pacífico, sí, nadie va a dudar eso. Pero ojo, Brac en ningún momento lo menciona. Esas preguntas que puedes encontrar de repente donde dicen la ecorregión más poblada es el desierto del Pacífico, sí, es simplemente a partir de una interpretación del libro de Brac. No es que el autor propiamente haya dicho, Salón, acá la ecorregión del desierto del Pacífico es la más poblada. No, porque la división de Brac es básicamente naturaleza, no de hombre. Es una división ecológica, ecosistémica. Así que hay que tener bastante cuidado. Tenemos al gramadal, tenemos a la lechuza, al jargón costeño, a las comadrejas, profesor. El gramadal, esa vegetación que abunda en esta zona que tú la conoces, está en Chorrillos, un famoso humedal llamado los pantanos de Villa, los pantanos de Villa. Ahí están las lomas con la flor de Amancaes, las lomas del otoño y el invierno, el murciélago, la zarigüeya, las lagartijas. Profesor, esta es la ecorregión del desierto del Pacífico, sí. Ahora viene, alumnos, la sierra. Vamos a la sierra, jóvenes. 13 ecorregiones en la sierra. Concentración. El primero es la serranía esteparia. Observa, la serranía esteparia. Profe, ¿y la serranía esteparia de cuántos a cuántos metros va? De 1.000 a 3.800 metros de elevación, extendiéndose de los 7 grados 40 minutos latitud sur en La Libertad hasta el territorio chileno y argentino. Correcto, en la parte occidental. Presenta un clima templado subhúmedo de 1.000 a 3.000 metros de elevación con los famosos valles interandinos, un clima espectacular para vivir, de 20 grados Celsius temperatura promedio, y de 3.000 a 3.800 metros el clima frío boreal, con 12 grados Celsius de temperatura, donde empiezan las heladas. Profesor, ¿y acá qué especie vamos? Uy, miren ustedes, ¿eh? Acá están los valles interandinos, mucha biodiversidad y también, alumnos, mucha presencia también de depredadores. Profesor, ¿qué depredador es el que tienes ahí en pantalla? El gran depredador, alumnos, de la sierra peruana, de las zonas montañosas del Perú. Ese felino, alumnos, es el famoso puma andino. Miren ustedes, tenemos en la flora al guanarpo, tenemos al aliso, tenemos al mito, al chocho o tarwi, al molle, a las bromelias, a los pajonales, alumnos. Acá vamos a localizar también al gigantón, que parece un cactus de más de 5 metros de elevación. Profe, la flor sagrada de los incas. Vamos a colocar por acá, muchachos. Hay que colocar acá, de todas maneras, hay que ponerlo por acá. La flor sagrada de los incas. Proyecto de flor nacional del Perú. De color, profesor, amarillo, la flor de la cantuta, la flor de la cantuta. Y también, profesor, vamos a localizar a la flor de la retama, a la flor, alumno, de la retama. Profe, y en cuanto a la fauna, bueno, en la fauna, alumnos, tenemos a la muca, que es el roedor andino, tenemos a los murciélagos, a los cernícalos, a las palomas, a las torcasas, también, alumnos, a roedores como las vizcachas, las chinchillas, las cochinillas. Tenemos la famosa taruca, profesor, el venadito de la sierra. Tenemos al guanaco, tenemos al oso de anteojos, ucumari, que a pesar de que le vamos a localizar en varias ecorregiones, alumnos, varias ecorregiones está amenazado en nuestro territorio, al zorro andino, alumno. Profe, ahí está el gigantón, ahí está el gran puma, ahí está el halcón, está, alumnos, la vizcacha,
Profe, una pregunta. También está el cuy también, la chinchilla, la cochinilla. También tenemos alumnos al zorzal gris, a la muca, a la flor de la retama. Profe, ¿y ese zorrito? ¿Te acuerdas que el año pasado, alumno, hubo pues una campaña nacional, ¿no? Porque se había encontrado que en uno de los cerros, si no me equivoco, del distrito de Comas, había, profesor, un animalito que lo confundieron con un perrito y total que la familia lo criaba como perrito y al final no era perrito, profesor, sino era, profesor, era un zorrito. ¿O verdad, profe, no? El famoso zorrito, profesor, Run Run, ¿no? Y el pobre Run Run, profesor, lo sacaron de su serranía esteparia. Lo sacaron alumnos de la serranía esteparia y lo habían traído acá a Lima y lo habían vendido como mascota muy pequeñito, ¿no? Eso, alumnos, es sacar a una especie de su hábitat, de su espacio natural. Profe, una consulta, y Run Run es en este caso, los zorritos como Run Run son grandes cazadores, Claro, por supuesto, ¿no? Si de todas maneras tienen su instinto de cazar. Y se conseguía, pues, no veías tú, no observabas tú las noticias que mucha gente los ves. ¿Por qué salió el escándalo de Run Run? Porque cuando ya creció el zorrito al crecer, obviamente, no solamente recibe el alimento, sino también tiene la necesidad de conseguir ese alimento y salir a cazar, porque es su naturaleza, ¿no? Su naturaleza silvestre, no salvaje, silvestre. Y allá en la sierra, alumnos, los zorritos suelen cazar, pues, cuyes, vizcachas, de esos se alimentan. Y también cuando hay muchas poblaciones cercanas a donde habitan los zorros suelen ir en las noches y robarse las aves de corral. O sea, van y se roban las gallinas, las que están en las granjas así al aire libre, van y se las roban, ¿no? Las cazan, a las gallinas, a los pollos, a las aves. Entonces, por eso salió la queja de la población, porque la gente empezó a reclamar que muchas de esas poblaciones que estaban en ese cerro de Comas crían pues sus pollos, sus animalitos, ¿no? Y el zorrito Run Run, que pensaban que era un perro, estaba yendo y se los comía. O sea, los cazaba. Profesor, ¿por qué razón? Porque es su esencia, su naturaleza, ¿no? En este caso, cazar. Y por esa causa, profesor, vino pues las denuncias, porque si el zorrito Run Run, muchachos, señoritas, no hubiera hecho nada de ello, te lo aseguro, ¿eh? Run Run pasaba toda su vida tranquilo como si fuera un perrito, sin ningún tipo de problema, pero ya creciendo Run Run empieza como zorrito a tener ese instinto de cazador, pues, porque es un animal silvestre. Es diferente al perrito, ¿no? Porque el perrito ya está domesticado y normalmente los perros, pues, están conviviendo con los animales del corral sin ningún tipo de inconveniente. Run Run le daban su comida, pero igualito también, pues, cazaba, porque era su naturaleza silvestre, damas y caballeros. Profe, la Puna y los Altos Andes. Atención, alumnos, la Puna y los Altos Andes. Esta ecorregión, profesor, de la Puna y los Altos Andes es la más alta del Perú. Es la más fría del Perú. Se extiende desde los 3.800 hasta los 5.200 metros de elevación, desde el sur del Laure por Cuyo en Piura hasta Chile y Argentina. Clima de 3.800 a 4.000 metros, frío boreal, 12 grados Celsius. De 4.000 a 5.000 metros, el clima alumnos frígido o de puna, 6 grados Celsius de temperatura. Y de 5.000 a 5.200 metros, el clima polar nival de las nieves eternas, gélido, bajo cero. Profe, tengo una pregunta para hacer, dígame. ¿Usted ha dicho que es la ecorregión más alta? Sí. O sea, que no hay ecorregiones por encima de 5.200 metros, sí. Pero usted me dijo que el Huascarán es la montaña más alta del Perú. ¿Quién no duda? A 6.768 metros sobre el nivel del mar, sí. Y encima de los 5.200 metros ya no hay ecorregiones, no. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no llega hasta el Huascarán? Porque de 5.200 metros a más altitud hay puro hielo. Hay alumnos, pura presencia de glaciares. O sea, hay alumnos biotopo. Hay elementos abióticos sin vida. Pero no hay biocenosis. ¿No hay biocenosis? No. ¿Qué significa, profesor, eso? Que no hay, muchachos, no hay biocenosis.
no hay alumnos, flora, no hay fauna. Y si no hay flora, si no hay fauna, alumnos, ¿eso qué quiere decir? Si no hay flora, si no hay fauna, o sea, no hay interacciones en el ecosistema. Y si no hay ecosistema, no hay ecoregiones. Esta es una distinción, alumnos, con Pulgar Vidal. Pulgar Vidal manda alumnos a las regiones naturales del Perú hasta el mismo Huascarán, hasta los 6.768 metros sobre el nivel del mar. Así que hay que tener bastante cuidado, alumnos, con esta división, ¿de acuerdo? Con esta división. Profe, ¿qué más tenemos? Aparte de lo ya referido, lo ya citado. Listo. Vamos, alumnos, atención, vamos, alumnos, vamos, jóvenes, a presentar, alumnos, atención, en la flora, la puya Raimondi, la titanca, la tole, el lichu, el queñual, las yaretas, los musgos, los líquenes, la maca, la clásica maca. Tenemos, profesor, también acá, observa, en la fauna, las vicuñas, las llamas, las alpacas, los guanacos, llama y alpaca domésticos, y guanaco y vicuña los silvestres, los auquenios o camélidos sudamericanos. Tenemos alumnos también al sur ñanduandino, tenemos a las ranas, tenemos a la rana toro gigante, que vive en el lago Titicaca, mide más o menos 55 centímetros de longitud, y tienes al ganso andino. Tienes también alumnos al sur ñanduandino, la rana toro, profesor, de 55 centímetros de largo, la rana gigante del lago Junín mide como 75 centímetros de longitud. Profe, en historia hace tiempo me contaron, pero al final, profe, era mentira, que San Martín nos dijo que había soñado peruano con un ave para que tú tengas tu bandera roja y blanca, el famoso flamenco o parihuana. Ahí tienes la rana toro, la rana gigante, tienes peces como la trucha, el ispi, el suche. Ahí tienes el sur ñanduandino, otro pobre animalito que lo están desapareciendo. ¿Por qué, profe? Se roban los huevos para comérselo. Se roban los pobres huevos del surio ñanduandino y lo estamos llevando, alumnos, a la desaparición, a la extinción. Por eso que también está en la colección de monedas de un sol. Tenemos al cóndor, al amo enseñado de los andinos, a la titanca, o también llamada la cara. Profesor, también está la titanca o la puya Remonte, ¿no? La vicuña, las ranas, tenemos alumnos a la parihuana, tenemos a la taruca. ¡Ay, olvidaba! Estábamos olvidando de algo importante, profesor. ¿Qué cosa? Vamos a colocar por acá, alumnos, aparte de la rana toro gigante, al chinchay. Profesor, ¿qué es el chinchay? Bueno, te lo mencioné la semana anterior. El gato andino, otro gran felino depredador, alumnos de la región andina en nuestro Perú. Otro que lo están matando porque el gato andino también suele cazar roedores y también suele robarse las aves de las zonas de corral, y por esa causa también los lugareños suelen matar al pobre chinchay o el gato andino. Reitero, ahí está el sur ñandú, las yaretas, el cóndor, la titanca o puya Raimondi, las vicuñas, las tarucas, las parihuanas y las ranas. El páramo, profesor, es la ecorregión menos estudiada en la obra de Braque. Se prolonga desde los 3.500 metros hasta los 5.200 metros de elevación, desde el norte del Labre por Cuya, por Ecuador, Colombia y Venezuela. Colombia es el país que tiene la mayor cantidad de superficie del páramo. El 42% del páramo mundial se encuentra en Colombia. El clima, alumnos, es frío húmedo por la cercanía al Ecuador. Tenemos pajonales, arbustos, frailejones, almohadillas en la flora. En la fauna está un pequeño venadito sin cuernos llamado el pudú o sachacabra, el venado colorado, el tapir gigante, también llamado la gran bestia, pinchaque o el tapir andino o el tapir de altura, otro animal amenazado en nuestro país. La musaraña, que es uno de los mamíferos que come insectos en nuestro territorio, y también el conejo silvestre. Ahí tienes al peligroso ñambato por su piel bastante tóxica, el sachacabro, el pudú, el picaflor gigante, el pinchaque, o el tapir andino, el tapir de las alturas. Luego, profe, tenemos a la china linda, las musarañas, reitero, al conejo silvestre y, por supuesto, profesor, a las tortolitas. Y al oso de anteojos también. El oso de anteojos también aparece, alumnos, en la ecorregión del páramo. El oso de anteojos. Profe, ¿qué más tenemos? Bueno, la ecorregión más lluviosa del Perú. La selva alta. Mira. La selva alta o yungas. Profe, ¿no era Rupa? No. Rupa es el nombre que le da el señor Pulgar Vidal. Braque le dice yungas. Va de 3.800 a 800 metros de elevación. La zona más nubosa, la más lluviosa del Perú, lluvias orográficas.
abarca la selva alta y también, alumnos, la ceja de selva. Se extiende desde Argentina hasta Venezuela, la presencia, alumnos, de las nubes más grandes del mundo. ¿Cómo se llama, profesor, esas nubes? Las nubes cúmulos-nimbos, las nubes, alumnos, cúmulos-nimbos. De 800 a 3.000 metros de elevación, el clima es semicálido, muy húmedo, temperaturas promedio de 22 grados Celsius, y desde los 3.000 a los 3.800 metros el clima es frío, ¿no? Un clima con 12 grados Celsius de temperatura. Tenemos a las orquídeas, récord mundial del Perú, a los helechos, al tornillo, al cedro, al nogal, al ulcumano, al árbol de la quina, del escudo peruano. En la fauna está el mono choro de cola amarilla, el guácharo, ave de las cavernas. Tenemos al oso de anteojos, otra vez, profesor, el oso de anteojos, el cóndor real, la comadreja y la rupícola peruviana, el gallito de las rocas, o simplemente el tunqui, alumnos. Y el jergón, profesor, el jergón amazónico. Profesor, otra pregunta. Tenemos acá al jergón, al tunqui, al mono choro de cola amarilla, al jaguar huotorongo, que también lo encontramos en la selva baja, en la región de la Omagua. Tenemos acá, alumnos, a las orquídeas, al añuje, tenemos al guácharo, tenemos al oso de anteojos, ¿correcto? El plantígrado por excelencia en nuestro Perú. La selva baja, profesor, mira, la selva baja, desde los 800 hasta los 80 metros de elevación, en la gran llanura amazónica o bosque tropical amazónico, la ecorregión más extensa, la más calurosa, la más biodiversa de nuestro Perú. El clima es muy húmedo tropical, más de 25 grados Celsius de temperatura. Y acá, alumnos, tenemos a los meandros, a los lagos de herradura, las cochas. Tenemos a la lupuna, el árbol más alto del Perú, al cético, la uña de gato medicinal, el tornillo, el cedro, el árbol más usado, la yarina, la caoba, profesor, que es el más fino, la ayahuasca, profesor. El caucho también, sí, el caucho también. Eso es en cuanto a la flora. En lo referente a la fauna, el ronzoco, el roedor más grande del mundo, el manatí, el lobo de río, las anacondas, la charapa, profesor, y las tortuguitas, ¿no? Las charapas, también está la taricaya, el caimán negro, el tucán, profesor, el oro, los guacamayos, el bajás, el jaguar huotorongo. Profe, también está acá en las pirañas, el paiche, alumnos. Pirañas, paiches, caimán negro, anacondas, perezosos, armadillos, monos araño, maquizapa, paiches. También está el mono maquizapa, es el mono más grande de América, y el mono araña, ¿no? Mientras está el mono tití, que es el segundo más chiquito del mundo, 10 centímetros de alto, y el mono leoncillo, que tiene de 3 a 5 centímetros de alto, que es el más pequeño del mundo. También lo encontramos acá en el bosque tropical amazónico. Está la anaconda, el manatí, el mono tití, el tucán. Profesor, gran biodiversidad, espectacular biodiversidad. Mientras que la zona de la sabana de palmeras ochaqueña, mira, está entre Madre de Dios y Puno, protegido por el Parque Nacional del Baguaja-Sonene. Se extiende, alumnos, por Bolivia y llega hasta Paraguay. Es también, alumnos, llamada chaqueña porque, observa, sabana, mira, sabana, árbol, pasto. El clima acá es cálido húmedo, alumnos, con una estación seca que es el invierno, donde deja de llover, o sea, 9 meses de lluvia y 3 de sequía. Está el aguaje, el guasaí, el ungurahua, alumnos. En la fauna está el oso hormiguero gigante, más de 3 metros casi de longitud o banderón. Tenemos al armadillo gigante, al lobo de crin, que es un zorro con patas alargadas para caminar por las zonas pantanosas. El ciervo de los pantanos, el venado más grande de nuestro Perú. Tenemos a la rana arborícola, el guacamayo, las mariposas, las palmeras como el aguaje, el guasaí, el ungurahua. Ahí está el lobo de crin, la nutria de río, el oso hormiguero gigante, profesor. Profesor, y ese oso hormiguero gigante ahí me está saludando. ¿Qué saludando, alumnos? Está próximo a atacar. ¿Por qué, profesor? Porque ahí está en una posición defensiva, porque se ve en peligro. Si es que se pone en esa actitud, inmediatamente alejarse porque el oso hormiguero está nervioso y probablemente vaya a atacar. Si abraza, alumnos, con sus poderosos músculos, simplemente destroza a una persona. Profesor, en serio, sí. Y no solamente es mortal por el abrazo que puede dar el oso hormiguero, sino también, alumnos, por la gran cantidad de bacterias que tiene en sus uñas, unas uñas muy largas, sumamente peligrosas. Y también está el ciervo de los pantanos. Profe, tremenda biodiversidad del Perú, sí. ¿Qué era la biodiversidad, profe? Es la variedad de vida que existe en un territorio. En el año de 1992
se firma el Convenio de la Diversidad Biológica en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en Brasil. Y se determina, alumnos, que la diversidad, alumnos, tiene tres grandes niveles. Tres grandes niveles. Profesor, ¿cuáles son, profesor, esos niveles? ¿Cuáles son, profe, esos niveles? Sencillo, jóvenes. Mira, niveles de la biodiversidad. Diversidad genética. Diversidad genética. La diversidad genética, profesor, está referida, está relacionada, alumnos, ¿con qué, profe? Ayúdeme, por favor. La diversidad genética, alumnos, está vinculada con la variedad de cromosomas, la variedad, alumnos, cromosomática, la variedad, jóvenes, la variedad, alumnos, de genes, valga la redundancia, dentro de una especie. Eso, profesor, tiene que ver una evolución que ha sufrido a partir de influencia silvestre propiamente de las interacciones dentro de los ecosistemas, entre los seres vivos, y también a partir de la selección y domesticación que ha hecho el hombre en actividades como la agricultura para los vegetales y la ganadería, en este caso para los animales. Profe, ¿Perú destaca en la diversidad genética? Sí, tenemos más de 4.000 diferentes tipos de papa, más de 3.500 variedades de orquídeas, más de 3.500 variedades de maíz, más de 3.000 variedades de ají. Somos un país que destaca en la diversidad genética. Número 1. Número 2. La diversidad de especies. Está referida, si la diversidad genética es llamada diversidad intraespecífica, la diversidad de especies es la diversidad interespecífica o la variedad, alumnos, de flora y de fauna. Por eso también lo llaman taxonómica. La variedad taxonómica. Profe, ¿Perú destaca en la variedad de especies? Sí. Tenemos, alumnos, primer puesto en peces de agua continental, más de 2.000 variedades. Primer puesto en peces de agua marina, más de 1.000 variedades. Primer puesto, alumnos, también en mariposas, más de 3.500 variedades. Segundo puesto en aves. Tercer puesto en mamíferos. Tercer puesto en anfibios. Quinto puesto en reptiles. Somos un país de excepcional diversidad genética, especies y también ecosistémica o ecológica, que tiene que ver con la variedad de ambientes. ¿Por qué, profesor? Perú tiene 28 de los 32 climas mundiales según la Organización Meteorológica Mundial, 84 de las 117 zonas de vida según el biólogo británico Leslie Holdridge. No existe país que tenga más diversidad de climas que el Perú, por eso tenemos variedad de ecosistemas. Esto, profesor, se consagra el Convenio de la Diversidad Biológica, proteger la biodiversidad, sostenibilidad de los componentes de la biodiversidad y una justa distribución de los beneficios por el uso de estos recursos naturales. Es un convenio de 42 artículos planteado en el año de 1992. Y ahí también se menciona a los megadiversos. Profesor, ¿qué es la megadiversidad? La megadiversidad hace referencia, alumnos, a aquellos países que concentran más del 70% de la flora y la fauna mundial. Son 17 países megadiversos. ¿Cuáles son, profesor? Los vamos a agrupar de acuerdo a continentes. En el continente americano hay 35 países, 7 megadiversos, 5 sudamericanos, 5 con cuenca amazónica, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela. Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela. En América del Norte hay 2 más, Estados Unidos y México. 7 países. 7 países, alumnos. 7 países. Profe, y después, alumnos, nos vamos a Asia. 48 países, 5 megadiversos. Indonesia, China, India, Malasia, Filipinas. Indonesia, China, India, Malasia, Filipinas. Luego nos vamos a África, 54 países, 3 megadiversos. Sudáfrica, República Democrática del Congo, Madagascar. Sudáfrica, República Democrática del Congo y Madagascar. Y en Oceanía hay 14 países, 2 megadiversos, Australia y Papúa Nueva Guinea. Hay 195 países en el mundo y solo 17 son los elegidos. Solo 17 son megadiversos. Profe, está el Perú. ¿Por qué, profe? Porque tenemos muchos factores naturales como la cordillera de los Andes, la cercanía al Ecuador, la baja latitud tropical, la presencia de corrientes marinas de diferente temperatura y masas de aire como los anticiclones y los vientos alisios.
En los culturales, profesor, la domesticación y conservación de las especies y técnicas agrícolas como los andenes y los camellones, ¿no? Los guaruguarus. Profe, domesticación de especies. Perú domestica la papa, la quinoa, la kiwicha. En el Perú se domestica en los animales a las llamas, a las alpacas, al pato andino, a los cuyes, alumnos. Profesor, entonces, la agricultura y la ganadería también contribuyen domesticando especies en la biodiversidad. Exacto. Miren los récords. 84 de las 117 zonas de vida, 11 ecorregiones, 28 en los 32 climas del mundo. O sea, eso es ecosistémico, ecológico. Flora, 25.000 especies, el 10% de la flora mundial, y eso que el territorio peruano es menos del 1% de todo el mundo, y en menos de un territorio equivalente, Perú es menos del 0,5% del territorio mundial, y ahí encontramos al 10% de la flora del planeta. Primeros en orquídeas, más de 63 millones de hectáreas de bosques tropicales, cuarto país con la mayor superficie de bosques tropicales, más de 600 variedades de frutas. En la fauna, profesor, segundo en el mundo en aves, después de Colombia, terceros en mamíferos, terceros en anfibio, primeros en peces de agua continental, primeros en peces de agua marina, primeros en mariposas, alumnos, quintos en reptiles. Tenemos recursos genéticos, ¿no? 182 plantas domesticadas nativas, 5 especies de animales domesticados, llamas, alpacas, cuy, pato, criollo y cochinilla, más de 4.400 especies de plantas nativas de usos conocidos, alimenticios, medicinales, para madera, ornamentales, más de 1.000 especies de uso medicinal de plantas, más de 1.000 especies de uso alimenticio. Por eso, recursos genéticos notables. También tenemos, profesor, 4 de los principales alimentos del mundo, como es el caso del trigo, el arroz, la papa, el maíz. Lo domesticamos acá y tenemos la mayor diversidad. Domesticamos a la papa y tenemos la mayor diversidad de papa y de maíz a nivel mundial. Tenemos, profesor, 76 variedades de maíz, más de 1.000 variedades de plantas medicinales, más de 1.000 variedades de plantas alimenticias. En la diversidad cultural, 77 etnias, 1 en la costa, 15 en la región andina y 61 en la región amazónica. Tenemos incluso alumnos aborígenes no contactados que viven en aislamiento voluntario en la Amazonía del Perú, en la Amazonía boliviana, en la Amazonía brasileña. O sea, profesor, la diversidad biológica de nuestra patria es excepcional. Por esa causa hay que protegerlo y se crean desde 1961 en el Perú las ANP. ¿Qué buscan las áreas naturales protegidas? Proteger la herencia común que identifica a un país, o sea, el patrimonio, alumnos, el patrimonio natural, ¿correcto? El patrimonio nacional, la herencia común que caracteriza, que identifica a un país. Ahora, esa herencia común, profesor, se divide en 3 categorías. El patrimonio natural, que tiene que ver con la biodiversidad, el medio natural, el medio ambiente, los ecosistemas, los biomas. En este caso sería, ejemplo, el Parque Nacional del Huascarán, que tienes a la izquierda de la imagen, en el departamento de Ancash, y hacia la derecha, Salón, observa hacia la derecha, tenemos a un lugar llamado Calipuy. Lo he observado, si no me equivoco, me parece que está en la práctica para el alumno, si la memoria no me falla, o está en la práctica, en la guía de clase. En la práctica para el alumno está Calipuy. ¿Qué es Calipuy? Calipuy es un santuario nacional. Protege a la puya raimondi, pero también es una reserva nacional donde se protege al segundo oquénido con la mejor calidad en su pelaje, que es el guanaco. Eso es patrimonio natural. El Parque Nacional del Manu también es un patrimonio natural de nuestro territorio. El patrimonio histórico está vinculado con lugares donde han ocurrido gloriosos acontecimientos de nuestro pasado, ¿no? En este caso, profesor, patrimonios históricos, tenemos ahí en las imágenes, tienes a Chan Chan en La Libertad, las líneas de Nazca en Ica, la zona de Chavín de Huántar en Ancash, y por supuesto, del Perú para el mundo, Machu Picchu en el Cusco, ¿no? Y tenemos nuestro patrimonio cultural vinculado con la herencia de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros idiomas, las expresiones artísticas. Esto también se le llama patrimonio inmaterial de la humanidad, declarado, por ejemplo, por la UNESCO, las Naciones Unidas, como patrimonio inmaterial de la humanidad, del Perú para el mundo. El arte textil de Taquile, que lo tienes ahí a la izquierda inferior, o la famosa danza de las tijeras,
el arte textil de Taquile, que está en Puno, o la danza de las tijeras al uno, que está en el departamento de Junín, de Ayacucho, de Huancavelica. Profe, ¿y alguno más? Sí. No sé si usted ha escuchado, en estos días se está celebrando en Puno una famosa festividad. Una festividad, profesor, sí, una festividad bastante célebre. Se llama, alumnos, la famosa festividad de la Virgen de la Candelaria, otro patrimonio cultural del Perú para nuestro planeta. Virgen de la Candelaria, profesor, excelente. Profe, entonces el Perú es un centro de origen y de diversificación de cultivos a nivel mundial, sí. Tenemos, alumnos, el primer lugar en mariposas, el segundo lugar en aves, el tercero en anfibios, en mamíferos, terceros en mamíferos, quintos en reptiles, profesor, primeros en peces de agua continental, primeros en peces de agua marina, y por eso que necesitamos tener la protección de esa biodiversidad. Desde 1961 hasta el año 2008, las áreas naturales protegidas, que son superficies de tierra o de agua destinadas a la protección de la biodiversidad, estaban a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, que tenía un organismo especializado llamado el INRENA, Instituto Nacional de Recursos Naturales. Desde el año 2008, que se crea el Ministerio del Ambiente, todas las ANPs pasan a la jurisdicción del Ministerio del Ambiente, todas las ANPs, desde el año 2008, ¿correcto? Desde el año 2008. Desde el año, alumno, 2008 se crea el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el organismo técnico especializado, alumnos, adscrito al Ministerio del Ambiente. Profesor, o sea que el ministerio que crea las ANPs hoy es el Ministerio del Ambiente, sí, es el que supervisa las ANPs. Y ese ministerio que tiene a la OEFA, escucha, OEFA, profesor, sí, me suena, profesor, la OEFA, es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Es el organismo, salón, que está hoy sancionando a esta empresa que ha hecho la contaminación en el mar de Ventanilla. Hablamos de Repsol, la OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Profesor, disculpe, sobre lo que usted está mencionando, lo que usted está destacando. CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El Ministerio del Ambiente tiene al CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, tiene al IGP, Instituto Geofísico del Perú, tiene a la IIAP, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, tiene al INAIGEN, Instituto Nacional de Estudio de los Glaciares de Alta Montaña en el Perú. Tenemos también, alumnos, tenemos al CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y a la OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. El CERNAM es el organismo técnico especializado en crear las ANPs en el Perú. Crea las unidades de conservación en el Perú. Para ello tiene que evaluar el territorio y ver los pros y los contras de una futura creación de una unidad de conservación. Profe, una pregunta, ¿y qué es el SINAMPE? Es la forma, es la metodología, es la manera como uno va a proteger la biodiversidad creando el SINAMPE, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Ese SINAMPE, que es el Sistema de Protección de las ANPs, pertenece al organismo técnico que se llama el CERNAM. Y el CERNAM, a su vez, pertenece al organismo gubernamental llamado el Ministerio del Ambiente. Repito, salón, desde el año 61, en que se crea la primera ANP, hasta el año 2008, las ANPs pertenecían al INRENA, Instituto Nacional de Recursos Naturales, y al Ministerio de Agricultura y Riego. Y desde el año 2008 se crea el Ministerio del Ambiente y el CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y el 2008 hasta la fecha, las ANPs están bajo la jurisdicción de el Ministerio del Ambiente, desde el año 2008. Profesor, una ANP entonces es una superficie de tierra, es una superficie de agua destinada a la protección, a la conservación de la flora, la fauna silvestre, así como el paisaje natural que las cobija, sí. Profe, ¿y eso tiene algún tipo de marco legal? Claro. La ley de leyes, la Constitución Política del Perú, lo dije la semana anterior, en el título 3 del régimen económico, en el capítulo 2 del ambiente y los recursos naturales, en el artículo 68, dice así: el Estado peruano está obligado a proteger su biodiversidad creando áreas naturales protegidas, unidades de conservación, y debe permitir que otras instituciones también permitan proteger la biodiversidad.
Y eso también está declarado en convenios internacionales como el Convenio de la Diversidad Biológica, donde dice que un NP es un área geográficamente definida para proteger alumnos, conservar la biodiversidad, y también en un convenio de los humedales Ramsar, Irán, Ramsar, ciudad iraní, en el año 71, donde se protege también la biodiversidad de los ecosistemas de humedales. El Perú, profesor, tiene 3 niveles de la conservación. Escucha, las áreas de administración nacional son aquellas que están gestionadas directamente por el Estado peruano y el Ministerio del Ambiente. Se crean a perpetuidad por el voto aprobatorio del Consejo de Ministros a través de un decreto supremo. Son 76 áreas de administración nacional. La primera que se creó en el año 61 es el Parque Nacional de Cutervo, que está en Cajamarca, y la última que se ha creado es la Reserva Nacional de Illescas en Piura, el 24 de diciembre del año pasado. Luego tenemos alumnos las áreas de conservación regional. Son aquellos alumnos que están bajo la gestión directa de un gobierno regional. Se crean a perpetuidad alumnos, a perpetuidad, a pedido de un gobierno regional que solicita al gobierno central que un territorio en un espacio natural de su jurisdicción sea protegido como un área de conservación regional. Son 32 a la fecha, desde la primera que se creó en el año 2005, llamada el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, que está en el departamento de San Martín, hasta la última, alumnos, creada recientemente, a fines del año pasado, el Área de Conservación Regional del Bosque Nublado Amaru-Huachocolpa, Chihuana, que está en el departamento de Huancavelica, la última área de conservación regional. Pero también el Estado peruano, aparte de las áreas de administración nacional y de conservación regional que son a perpetuidad, está permitiendo de que se creen áreas de conservación privadas. Por un periodo de 10 años, con opción a renovarse, las empresas privadas solicitan al gobierno central proteger un espacio natural de nuestro territorio, invirtiendo en las empresas, a cambio evidentemente de un beneficio tributario. Y por esa causa las áreas de conservación privadas han sido un éxito absoluto. Desde el año 2001, la primera que se creó llamada Chaparrí, entre Cajamarca y Lambayeque, hasta la fecha ya son 152. La última se ha creado hace menos de un mes, llamada el Área de Conservación Privada Tambopata Ecolosh 1, que está en el departamento de Madre de Dios. 152 áreas de conservación privadas. Profe, ¿qué nos interesan a nosotros? Las áreas de administración nacional. Las áreas alumnos que están en 3 niveles. Áreas de uso indirecto, áreas de uso directo y áreas en estudio. En el estatus profesor definitivo tenemos áreas de uso indirecto intangibles, donde los recursos son intocables, como los parques nacionales, que son 15, los santuarios nacionales, que son 9, y los santuarios históricos, que son 4, o sea, 28 NPs de uso indirecto, intangible, intocables, y las áreas donde se puede utilizar los recursos naturales de forma sostenible, áreas de uso directo tangible. Hay 17 reservas nacionales, tenemos 3 refugios de vida silvestre, tenemos alumnos 2 reservas paisajísticas, 6 bosques de protección, 10 reservas comunales, 2 cotos de caza, 40, profesor, áreas de estatus transitorio. Profe, y después de ellas, ¿a quién vamos a tener? Alumnos. Tenemos al estatus transitorio. Áreas que necesitan estudios complementarios para definir su futura categoría. Las áreas en estudio, que son las zonas reservadas, 8 en total. Profe, o sea que las zonas reservadas pueden o no pueden ser ANP. Sí, pueden, tienen potencial para ser ANPs, pero no está asegurada su participación definitiva. Vamos a empezar con las categorías de uso indirecto. Las áreas intangibles en las que se protege a todas las asociaciones de flora y fauna, así como la belleza paisajística. Se protege a todo el ecosistema, a todos los ecosistemas. Si hay 10.000 plantas, 5.000 animales, todos son intangibles, los parques nacionales, 15 en total. El primer parque nacional, Cajamarca, creado en el año 61, septiembre, el Parque Nacional de Cutervo. Se protege a alumnos, al pez bagre de las cavernas, al gallito de las rocas, al tapir de altura, al oso de anteojos, a la nutria de río, al gato silvestre. Parque Nacional de Cutervo en Cajamarca, primer ANP creada en el Perú, 1961. La Cueva de San Andrés, ¿correcto? Número 1. Número 2. Tenemos, profesor, al Parque Nacional más extenso, se llama el Alto Purús, entre Ucayali y Madre de Dios. Es, alumnos, la segunda NP más grande de nuestro país, con un área de más de 25.000 kilómetros cuadrados, ubicado entre Ucayali y Madre de Dios.
El Parque Nacional menos extenso, donde se protege a la Cueva de las Lechuzas, a la formación de la Bella Durmiente en Huánuco, Tingo María. Parque Nacional de Tingo María, alumnos. Parque Nacional de Tingo María. Profe, ¿qué más tenemos? El Parque Nacional de Mayor Biodiversidad, Reserva de Biosfera también, alumnos, Patrimonio de la Humanidad. El Parque Nacional del Manu, entre Cusco y Madre de Dios, considerado el más biodiverso de nuestro planeta. El Parque Nacional más vulnerable al calentamiento global, al derretimiento de los glaciares, y es el Parque Nacional más alto del Perú, es el más turístico, se llama el Parque Nacional El Huascarán, en el departamento de Ancash, Cordillera Blanca. Otro alumno es Reserva de Biosfera de Perú, Manu Huascarán. Son parques nacionales, pero que también son considerados patrimonios naturales de la humanidad por parte de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tenemos alumnos al Parque Nacional de los Cerros Motape, que es el único parque nacional, chicos, chicas, que está en la costa, está entre Tumbes y Piura. Profesor, y el Parque Nacional Cerro Motape, que está entre Tumbes y Piura, también es una reserva de biosfera, también es un patrimonio natural de la humanidad del Perú para el mundo. La Reserva de Biosfera del Noroeste a Motape Manglares. También tenemos el Parque Nacional Ichicatmuja, que significa leña, el árbol caído, Cordillera del Cóndor, en Amazonas, frontera con el Ecuador. Parque Nacional Ichicatmuja, Cordillera del Cóndor. El Parque Nacional del Río Viseo, que está en San Martín, protege a la zona del Gran Pajatén y al mono choro de cola amarilla. También está considerado desde el año 2016 otra reserva de biosfera, la Reserva de Biosfera del Gran Pajatén. Parque Nacional Río Viseo. El Parque Nacional del Yanachaga-Chemillén, que está en la zona de Pasco, alumnos, protege la vida silvestre del Pleitoceno en Oxapampa, también forma parte de Yanachaga-Chemillén de otra reserva de biosfera, la Reserva de Biosfera de Oxapampa, Chanincayaneche en Pasco, patrimonio de la humanidad del Perú para el mundo. Y también tenemos al Parque Nacional de Otichi, que está entre Cusco y Junín. Este parque, profesor nacional de Otichi, que está entre los departamentos alumnos, mira la pregunta 6 de tu práctica para el alumno, Otichi, entre Cusco y Junín, es donde se encuentra al famoso puente natural de Pavironsi y a la catarata más alta del Perú. Catarata más alta del Perú, profesor, ¿sí? Profe, ¿cómo se llama? Está en Junín, alumnos. La catarata de las tres hermanas en el departamento de Junín, en el Parque Nacional de Otichi, protegido desde el año pasado, justo, desde septiembre del año pasado, en la Reserva de Biosfera de la Abirer Ibrahim, la última reserva de biosfera creada en el Perú. El Parque Nacional de la Cordillera Azul, que abarca más departamentos, abarca Loreto, San Martín, Huánuco y Ucayali, Cordillera Azul. El Parque Nacional del Baguaja-Sonene, que protege alumnos entre Puno y Madre de Dios, a la ecorregión de la Sabana de Palmeras, en la frontera con los bolivianos. El Parque Nacional de Huepice-Quime, en el norte de Loreto, uno de los últimos creados en protección del delfín rosado, la nutria de río, el manatí, el otorongo. El Parque Nacional de la Sierra del Divisor, en la frontera con Brasil, en la cuenca del río Yavarín, espectacular, alumnos. También tenemos Loreto, el Parque Nacional de Yaguas, otro loretano, alumnos, el último parque nacional creado en el Perú, en el departamento de Loreto. Profesor, ¿qué más tenemos? Atención con este concepto, salón, ¿eh? Los santuarios nacionales, ¿qué es eso, profesor? Son áreas intangibles en las que se protege a una especie o a una comunidad de flora o fauna del ecosistema. Profe, ¿no es lo mismo que el Parque Nacional? No, porque en el Parque Nacional se protege a todas las comunidades, a todas las especies, a todos los ecosistemas, mientras que en un santuario nacional se protege a una especie o a una comunidad de flora o fauna amenazada. O sea, es un rango menor. 9 santuarios nacionales. Guayay en Pasco, donde se protege al bosque de piedras, es el santuario nacional más antiguo, creado en 1974. El Santuario Nacional de Megantoni, que está en el departamento del Cusco, protege al Pongo de Mainique, a los indígenas Sababantiari. Alumnos, mira la pregunta número 5. Ahí encontramos un espacio, el Pongo de Mainique, sagrado para los machiguengas en el departamento imperial del Cusco, Río Urubamba. Y este profesor Santuario Nacional de Megantoni está incluido desde el año 2021, año anterior, en la Reserva de Biosfera del Abirer Ibrahim, Santuario Nacional de Megantoni. También, profesor, el más grande del Perú, Santuario Nacional. El más pequeñito, Lagunas de Mejía, en Arequipa. Un humedal,
formación, filtración de agua subterránea y de aguas marinas, donde llegan aves migratorias en el departamento Arequipa, muy parecido al ecosistema de los pantanos de Villa. El Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, en Tumbes, protección del bosque de manglares, es alumnos formando parte de la Reserva de Biosfera del Noroeste Amotape Manglares. El Santuario Nacional de Calipuy, en La Libertad, protege a la Puya Raimondi. Pampa Hermosa, alumnos, a los bosques relictos o los bosques en retroceso del Cedro de Altura, en Junín. Atención, es el Santuario Nacional de Pampa Hermosa, el área nuclear de la Reserva de Biosfera de los Bosques Neblina Selva Central. Los Bosques Neblina Selva Central es la única reserva de biosfera que no tiene en su zona nuclear central a un parque nacional, sino un santuario nacional, en este caso un Pampa Hermosa en Junín. El Santuario Nacional de Ampay, que protege un bosque de Intimpas, alumnos, en el departamento de Apurímac. El Santuario Nacional de Tapaconas Nambaye, que está en Cajamarca, protege la ecorregión del Páramo. Y el Santuario Nacional de la Cordillera de Colán, en Amazonas, frontera con el Ecuador, el último creado. Profe, ¿qué más tenemos? El Santuario Histórico. Son áreas naturales, son áreas donde se protege el escenario natural en el que ocurrieron gloriosos hechos del pasado. Son áreas intangibles en las que se protege el escenario natural donde acontecieron gloriosos hechos del pasado. Profe, ¿y a quién podríamos nosotros destacar en estas áreas históricas? Chacamarca. En el año de 1824, a 6 de agosto, se desarrolla la Batalla de Junín, el más antiguo santuario histórico. Luego, profesor, el Santuario Histórico de Machu Picchu, el más turístico ANP del Perú, el más conocido. Maravilla del mundo moderno, Machu Picchu en el Cusco. Profesor, ¿qué más tenemos? El más extenso, ¿no? El Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, la Pampa de la Quina, allá donde un 9 de diciembre de 1824 se desarrolla la batalla que sella la independencia de América Latina del invasor español, que fue la batalla de Ayacucho. Jóvenes, un santuario histórico es un área intangible, al igual que un santuario histórico como el de Bosque de Popa, donde se protege la formación de los algarrobales, escenario de la cultura sicán en Lambayeque, el de última creación. Profesor, ¿se puede hacer turismo? Sí, pero controlado. Se puede hacer un turismo alumnos regulado. ¿Qué significa, disculpe, profe, eso, turismo controlado, regulado? Pues que simplemente alumnos, simplemente jóvenes, en un espacio de un santuario histórico, se hace una cantidad máxima, tope de personas que van a visitar, por ejemplo, Machu Picchu. ¿Correcto? ¿Por qué, profesor? Porque si hay un sobrenúmero de personas, esa sobrepoblación de personas llegando a un santuario histórico puede poner en riesgo alumnos el escenario natural que está protegiendo el Estado. Sin embargo, jóvenes, ¿qué pasó el 29 de julio del año 2021? 29 de julio, profesor, sí. El 29 de julio, alumnos del año 2021, el gobierno actual decide hacer una juramentación simbólica. Una juramentación simbólica, sí, en el lugar donde se desarrolla la batalla de Junín, que fue en las Pampas de Ayacucho. Y ahí incluso juramenta el primer primer ministro. Profe, disculpe, y eso fue totalmente incorrecto. ¿Por qué, profesor? Porque el Estado peruano es el que protege las ANPs y el gobierno está para ejecutar la política de Estado en beneficio de la conservación de la biodiversidad. Pero no puedes tú hacer una juramentación simbólica en la que llega un mar de personas, en la que no se controla el aforo, y la gente empezó a pisar el espacio natural, a depredar la zona, bajo el pretexto de que llegue la población, que llegue el pueblo a un lugar que está siendo protegido por el mismo Estado, por su diversidad biológica y por la importancia del espacio natural dentro de algo que aconteció hace ya casi 2 siglos atrás. Pues ahí hay un despropósito entre lo que busca el Estado como organismo, como ente, y en este caso quien maneja el Estado, que por un simbolismo de juramentar permite la llegada de personas. No hay problema que si quieres juramentar ahí, pero si vas a juramentar ahí, que lo tienes que hacer sin la gente,
Porque si tú ves las imágenes, que las puedes encontrar en diversos portales, YouTube, etcétera, etcétera, un montón de personas hasta colocaron baños portátiles, luego el desborde popular y la gente, ambulantes y todo ello, un montón de personas, sobre número de individuos en un lugar donde tiene que haberse controlado la cantidad de población independientemente de la emergencia sanitaria, porque un gran número de turistas, en este caso de personas, para ver una juramentación, pone en riesgo la conservación del espacio natural. Cuando a veces los simbolismos pueden más que el juicio común de proteger la biodiversidad, que es lo que buscan justamente los santuarios históricos. Profe, y ahora las áreas de uso directo. Atención, alumnos. 17 reservas nacionales son las más numerosas. ¿Qué son las reservas nacionales? Son áreas tangibles en las que se permite el aprovechamiento de la flora y la fauna en beneficio del país, de interés nacional. La más antigua, Pampa Galeras Bárbara de Aquiles. Famosa, alumnos, Reserva Nacional, ubicada en Ayacucho, protección de las vicuñas. Protección de las vicuñas. Profesor, Pampa Galeras Bárbara de Aquiles, exacto. Pampa Galera, profesor Bárbara de Aquiles, que se localiza en Lucanas, ¿no? En la provincia de Lucanas. No, Edgar Romero, no hubo nada de eso. No hubo nada de eso. ¿Por qué razón, Edgar? Porque el gobierno dijo que venga la gente, que venga el pueblo. Que venga el pueblo. Y ahí el que primero que debió poner, en este caso, su voz de protesta fue el ministro del Ambiente, ¿no? Pero ¿qué ministro del Ambiente, Edgar, si todavía no había juramentado el primer ministro? Y ahí juramentó el primer ministro, el primer premier que tuvo el Perú, en este gobierno, el señor Guido, y después de él, recién se nombraban a los ministros del Ambiente. No había ninguna sanción, en absoluto, cuando se puso en riesgo. Creo que te hubieras dado cuenta del despropósito si es que, por ejemplo, hacían algo así como una juramentación simbólica con presencia de población, etcétera, etcétera, de Machu Picchu, a ese nivel. Porque un santuario histórico es un lugar donde no tiene que haber demasiada cantidad de personas. Por eso se regula la cantidad de turistas para un santuario histórico. No es que quieran llegar 10.000 personas al día a Machu Picchu o a un santuario histórico como Pampa Ayacucho y los 10.000 entran. No, es por un volumen de número, volumen de personas. Porque si entran en Machu Picchu más de 3.000 personas, ya corres el riesgo de que la sobrepoblación de individuos turistas pueda poner en peligro cualquiera de los espacios naturales. Por eso le dije, muchachos, que es un despropósito, ¿no? Eres el gobierno, manejas al Estado y uno de los objetivos del Estado es proteger la biodiversidad, pero tus acciones, por simbolismos o por populismos, te llevan a generar esa amenaza contra un espacio natural. Pero bueno, son cuestiones, alumnos, de la política, no de ahora, alumnos, sino, tú ya sabes muy bien, desde hace mucho tiempo atrás. A veces los intereses partidarios personales son mucho mayores que la esencia, la función propia de los gobernantes de proteger la integridad total, natural, histórica, cultural del país. La Reserva Nacional más grande, Dorsal de Nazca, en Ica. Un ANP que tiene, alumnos, el tamaño del departamento de Arequipa. Es la primera ANP submarina, creada el año pasado en el gobierno de Sagasti. Es la unidad de conservación más grande de todo el Perú. La Reserva Nacional de la Dorsal de Nazca en Ica. Tamaño Arequipa, de todo el departamento. Está en Ica, en el mar de Ica. La de menor extensión, la famosa Reserva Nacional de la Loma de la Chay, al norte de Lima. La Reserva Nacional... Uy, profe, esta es importante, ¿eh? La Reserva Nacional que abarca más departamentos. Casi toda la costa peruana. Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua. O sea, toda la costa menos el de arriba Tumbes y el de abajo Tacna. Eso, alumnos, es la Reserva Nacional, Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Profe, ¿por qué es importante? Porque el derrame petrolero, alumnos, en el mar de Ventanilla ha afectado a 2 ANPs. Una de uso directo y una en estudio. Ha afectado, alumnos, a la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Porque parte, alumnos, está en Lima y ahí se ha afectado, alumnos, el ecosistema natural marino. Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras en la ecorregión del Mar Frío de la corriente peruana. Cuidado con eso, que venga en el examen, ¿eh? Y la Reserva Nacional más reciente, creada en el año 2021, 24 de diciembre del año pasado, la Reserva Nacional de Illescas, en el sur del departamento de Piura.
Profesor, entonces la última reserva de bios, la última reserva nacional, orgullo alumnos piurano, el desierto de Sechura, ahí tenemos alumnos a la famosa Reserva Nacional de Illescas. Sí, lo del derrame petrolero, sí, es un atentado contra las ANPs, es un atentado contra las ANPs y está vulnerando la constitución política del Perú. Por esa causa que hay muchas herramientas, instrumentos para poder sancionar a la empresa, como se está haciendo. Claro que acá hay una delgada línea, Stanley Flores, entre la sanción y también el problema que se va a generar o se está generando económicamente por el cese de la Pampilla, la refinería de Repsol. ¿Cuál es el inconveniente? Que depende mucho económicamente el Perú en combustible de la Pampilla. El 40% del combustible de Perú viene de la Pampilla. Petróleo, licor de petróleo, gasolina, querosena. El 40% viene de la Pampilla. Entonces, ¿se tienen que tomar acciones drásticas contra la Pampilla? Repsol, sí. Pero esas sanciones tienen que verse de manera inteligente en las que no se vaya a perjudicar la línea de producción, en este caso. ¿Por qué causa? Porque si en estos momentos vamos todos indignados, ¿no? Te cierro y no vas más. Ya, entonces, problema. No hay combustible, no hay gasolina, no hay querosene, no hay petróleo. Se abastece y vas a ver cómo va a subir todo. O sea, hay que tomar las acciones de sanciones, sí, pero unas sanciones en las que nosotros sancionemos a los responsables, a la empresa, pero sin perjudicar al final a la población, porque muchachos, todo el mundo está indignado por lo que ha ocurrido en Ventanilla, pero también la gente se va a indignar cuando empiecen a subir más aún las cosas por culpa del desabastecimiento de combustible. Es algo que se tiene que solucionar a futuro para no depender demasiado de una sola refinería, que en este caso es la Pampilla de Repsol. La Reserva Nacional de Tumbes, profesor, Reserva Nacional de Tumbes, que está ubicado en el departamento del mismo nombre, pertenece a la Reserva de Biosfera también de Noroeste Botape Manglares. La Reserva Nacional de Calipuy en la Libertad protege alumnos a la formación de los guanacos, presencia alumnos de los guanacos. La Reserva Nacional de Junín, en el departamento de Junín, el pato andino, el pato silvestre. La Reserva Nacional de Paracas en Ica. Salinas de Aguada Blanca, alumnos que está en Arequipa. La Reserva Nacional de Titicaca, que está en Puno. La Reserva Nacional del Tambopata, que está en Madre de Dios. Alpaguayo Millán en Loreto. Pucacura, alumnos que está en Loreto. Maxés, jóvenes que está en el departamento de Loreto. Y Pacaya Samiria, la gran reserva nacional que está en Loreto, y la Reserva Nacional de Illescas, la última creada en el departamento de Piura. Y la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, que es la más grande ANP del Perú, en el mar de Ica. Profe, ¿qué son los refugios de vida silvestre? Áreas tangibles, en las que se requiere la intervención humana para proteger la biodiversidad. Ahí vamos a encontrar alumnos a la refugio de vida silvestre La Quipampa, donde se protege el escenario natural de los algarrobos, donde crece la pava aliblanca, un ave, alumnos, que se creyó extinta del Perú, y el oso de anteojos en Lambayeque. El refugio de vida silvestre Los Bosques Nublados de Udima, en la cuenca del río Jequetepeque, está alumnos en el departamento de Cajamarca. Y el refugio de vida silvestre Los Pantanos de Villa, en Chorrillos, en Lima, es un famoso humedal del desierto del Pacífico. Profesor, las reservas paisajísticas son áreas tangibles en las que se protege la armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza. Tenemos dos reservas paisajísticas. La más grande, alumnos, y reciente, se llama la Subcuenca del Cotahuasi, famoso cañón del río Coña en Arequipa, el ANP más grande de toda la sierra peruana. Y la reserva paisajística de Noryauyos Cochas, entre Lima y Junín, está en la cuenca del río Cañete. Espectacular paisaje, alumno, para hacer turismo allá en Huancaya. El siguiente feriado grande que tenemos es en Semana Santa, ya por abril, y es espectacular para irse a deleitar del paisaje natural allá, alumnos, en la parte sur de Lima, Junín. Las reservas comunales son áreas tangibles en las que se permite el aprovechamiento de la flora y la fauna en beneficio de las comunidades rurales vecinas. La más antigua se llama Yanesha, reserva comunal, que está en el departamento de Pasco y está incluido dentro de la reserva de biosfera Oxapampa, Xaninca, Yanesha. La más grande se llama El Sira, entre Ucayali, Huánuco y Pasco. La más pequeña es la reserva comunal de Chayunay, que está en el departamento de Amazonas. La reserva comunal de Amaracaeri, que está en Madre de Dios. Axáninca y Machillenga, que está entre Cusco y Junín. Purús, entre Ucayali y Madre de Dios. Puntanay en Amazonas, y las dos más recientes, del 25 de octubre del año 2012,
Airopay y Huimequi, ambas ubicadas en el departamento de Loreto, alrededor del Parque Nacional del Huepisequín. Los bosques de protección son áreas tangibles en las que se protegen las cuencas altas de los ríos contra la erosión y la deforestación. El más antiguo, alumnos, y el más alumnos pequeño, bosque de protección, se llama aledaño a la bocatoma del canal Nudo Imperial en el río Cañete. Alumnos, es el NP más pequeño del Perú con 18 hectáreas. Mientras el más grande bosque de protección y el más reciente es Alto Mayo, que está en el departamento de San Martín, protegiendo el bosque. En la parte inferior está el río Mayo, famoso por su producción de café. El bosque de protección Pagaibamba, que está en el departamento de Cajamarca. El bosque de protección Puquio Santa Rosa, que está en La Libertad. San Matías, San Carlos, en el departamento de Pasco. Y el de Puypuy en Junín, que juntamente alumnos con el Santuario Nacional de Pampa Hermosa están incluidos en la Reserva de Biosfera de los Bosques Neblina Selva Central. Y me olvidaba, San Matías, San Carlos está incluido dentro de lo que viene a ser, damas y caballeros, el denominado la Reserva de Biosfera de Oxapampa, Chaninca, Yanecha de Pasco. Los cotos de caza son áreas tangibles en las que se permite la práctica regulada de la caza deportiva de animales machos adultos, venados, conejos, zorros, aves, cuando hay sobrepoblación de las mismas. El más grande y antiguo es el angolo en Piura desde el año 75, y el más pequeño y el más reciente se llama Sunchubamba, que está en Cajamarca. Y luego, profe, tenemos las áreas transitorias. Áreas que, teniendo las condiciones para hacer un NP, necesitan estudios complementarios, que son las zonas reservadas, 8 en total. La más antigua, Chancay Baños, que está protegiendo un área de aguas termales subterráneas, parecido a los baños del Inca en Cajamarca. La más moderna, escucha bien, otra NP perjudicada por el derrame petrolero, la zona reservada Ancón. También alumnos en la ecorregión del Mar Frío de la corriente peruana y el desierto del Pacífico. La zona reservada Ancón, en Lima, otro ecosistema, alumnos, que está siendo perjudicado, al igual que la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, por parte del derrame petrolero. Una reserva nacional y una zona reservada, acuérdense. La de mayor extensión se llama Santiago Comaina, que está entre Amazonas y Loreto. El más pequeño se llama Los Bosques de Zárate, que está en Lima. Profesor, ¿Bosque de Zárate acá en San Juan de Lurigancho? No, en la carretera central, camino a Matucana, en la provincia de Huarochirí. Y también tenemos, alumnos, atención, la Reserva de Biosfera, que son áreas de excepcional diversidad biológica creadas desde 1972 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Reserva de biosfera, profesor, en el mundo, 727 reservas de biosfera en 131 países. Perú tiene, profe, ¿qué país tiene más reservas de biosfera? Primero España, segundo Estados Unidos y tercero, alumnos, que es México. Profe, ¿y el Perú cuántas tiene? 7 en estos momentos. Las reservas de biosfera del Perú, atención. Número 1, la Reserva de Biosfera del Huascarán, en Ancash, que abarca al área nuclear del Parque Nacional del Huascarán, creado en julio del año 1977. En el mismo mes de julio del 77, simultáneamente se crea la Reserva de Biosfera del Manu, entre Cusco y Madre de Dios. En el mismo julio de 1977 se crea la Reserva de Biosfera del Noroeste, Motape Manglares, entre Tumbes y Piura, y que incluye el área del Parque Nacional de los Cerros Motape, el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, el Coto de Caza del Angolo y la Reserva Nacional de Tumbes. Ya en el mes de agosto del año 2010 se crea la Reserva de Biosfera Oxapampa, Chaninca, Yanecha, en Pasco, que abarca el Parque Nacional de Yanachaga-Chemillén, la Reserva Comunal de Yanecha y la Reserva Comunal del Sina y el Bosque de Protección San Matías, San Carlos. Y luego, profesor, en el mes de marzo del 2016, entre Amazonas, La Libertad y San Martín, se crea la Reserva de Biosfera de Gran Pajatén, que contiene en su área nuclear al Parque Nacional del Río Viseo. En el mes de octubre del 2020 se crea en Junín la Reserva de Biosfera de los Bosques Neblina Selva Central, que incluye, alumnos, el área de el Santuario Nacional alumnos de Pampa Hermosa y el Bosque de Protección de Puypuy, ambos en Junín. Es la única reserva de biosfera que no tiene un parque nacional en su zona nuclear. Mientras que la Reserva de Biosfera de la Virera Ibrahim ha sido creada justo el año pasado, en septiembre del 2021, entre Junín y Cusco. Es la última reserva de biosfera y que incluye al Parque Nacional de Otichi, al famoso Santuario Nacional de Vegantoni y a las reservas comunales, alumnos, de Machiguenga. Profe, vayamos rápidamente, jóvenes, a las preguntas y las respuestas. La número 1, me ayudas con la clave.
Los aguajales son áreas pantanosas. ¿Qué hábitat tenemos, alumnos, en la Amazonía? En la Amazonía, profesor. La A, la sachacabra, no, profe, porque la sachacabra es el pudú, está en el páramo. La B, profesor, no, porque el pacaso está en el bosque tropical del Pacífico. La C, profesor, el pinchaque, no, porque el pinchaque está en el páramo. Y si hablamos de la Amazonía, la selva baja, el caimán negro, la anaconda, el otorongo y la sachabaca, alternativa, la 1, la D, ¿correcto? La 1, la D. La número 2, me indica la clave, verdadero o falso. Tabacona Nambaye es un santuario nacional. El santuario nacional, alumnos, Tabacona Nambaye, no es reserva nacional. La 1, falso. La 2, falso. La 2, falso, porque la puna, el páramo es más húmedo, no es más seco, es más húmedo que la puna. La 2, falso. La 3, verdadero, y la 4 es falso. La 4 es falso, porque el chocho está en la serranía este par. Entonces la respuesta, señores, ¿cuál es? Falso, falso, verdadero, falso. Clave, la letra C. 2, la C. Vamos con la 3. Marca lo incorrecto. Salón, marca lo falso. Marca lo falso. Soy las ecorregiones. La 1, verdadero. La 2, verdadero. La 3, falso, porque los hawaiies, lo escribí acá en la PPT, está en el bosque seco ecuatorial. La 2, verdadero, la 3, falso. La 3, falso. Y la 4, verdadero. Profe, no hay clave. ¿Cómo que no? Si te piden lo incorrecto. Solamente 3. Entonces, ¿la clave cuál es? Alternativa B. La 3, la B. Solamente 3 es lo incorrecto, lo falso. Vamos con la 4. Relacionar. Bahuaja Sonene es Pampas del Hit. 1C. Cutervo es, alumnos, la Cueva de los Tarros, los Guácharos. Cutervo, 2A. Ichicat Muja, Cordillera del Cóndor, Bosque Montano de la Cordillera Oriental, 3D. Y Yanachaga, Chemillé, Refugio Pleistoceno, 4B. Dame la clave, 1C, 2A, 3D, 4B. ¿Cuál es la secuencia correcta, señores? La 4. ¿Cuál es la clave de la 4, alumnos? La letra C, 4 la C. Número 5, te dije en salón, ¿ah? ¿Cómo se llama ese pueblo que está en el Santuario Nacional de Vegantonia, el Pongo de Manique, considerándolo un lugar sagrado? Machigenga, salón. Alternativa A, 5 la A, ¿correcto? 5 la A. Pregunta número 6. ¿Qué sería una especie domesticado cultivada en el Convenio de la Diversidad Biológica? Una especie en la que el ser humano ha intervenido y ha permitido la evolución de la misma. Profesor, o sea que una especie domesticada o cultivada es aquella en la que la influencia del ser humano ha permitido la evolución de la misma especie para satisfacer nuestras necesidades, claro. Entonces la respuesta tendría que ser, se entiende como especie en cuyo proceso de evolución ha influido el hombre, domesticándola, para satisfacer necesidades principalmente alimenticias. O sea, la clave, ¿cuál es? La 6, la letra, 6, la letra D, 6, la letra D, ¿correcto? 6, la letra D, ¿correcto? 6, la D, 6, la D. No, la 5 es la A, por favor. ¿Eh? La 5 es Machiguenga, por favor. La 5 es Machiguenga y la número 6 es la letra D. Vamos con la 7. El Convenio de la Diversidad Biológica indica los objetivos principales. La 1, verdadero. La 2, verdadero. La 3, no, porque la biotecnología no estaba todavía presente en el año 92. La 3 no, y la 4 sí. Entonces, ¿cuál es la clave? 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? La 7, alternativa, secuencia, letra B. 7 la B. 7B. Vamos por la 8. Reserva de biosfera. ¿Qué funciones cumple la reserva de biosfera? La 1, verdadero. La 2, verdadero. La 3, verdadero. La 4, falso, porque protegen hábitats naturales donde también han intervenido el hombre. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Respuesta 8 la C. Muy bien, 8 la C. La 9, pregunta de eco. Indica la alternativa que no es compatible con los santuarios nacionales. Los santuarios nacionales, alumnos, son intangibles, son intocables, o sea, no pueden ser manejados, no pueden ser, alumnos, manipulados. O sea, mira la letra D. ¿Son compatibles con los usos tradicionales según el manejo sostenible? No, eso es un área tangible. Y los santuarios nacionales son intocables, son intangibles. O sea, no se puede tocar nada. 9 la D. Y cerramos con la 10. Indica la alternativa no compatible con la diversidad biológica.
La respuesta es la alternativa, el convenio sobre la diversidad biológica estudia la tecnología en la defensa de los ecosistemas, ¿correcto? Entonces, alternativa, la número 10 a la letra D. 10 alumnos, la letra D. 10 alternativa D, ¿correcto? Listo, jóvenes, muchas gracias por la atención prestada. Repasos a Marcos, cuídense. Buena semana para todos y a seguir estudiando, a seguir alumnos aprendiendo. Muy buenos días con todos. Cuídense, salud. Nos vemos en la próxima sesión. Muy buenos días.